Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con Raymond. Hola, bienvenidos ahora a este nuevo lugar. Oye, Raymond, siempre le decimos a nuestra audiencia que qué onda con que cambiamos repetidamente el lugar. Hoy, una vez más, estamos en otro lugar. ¿Dónde estamos, Raymond? Porque creo que como este lugar lo van a estar viendo muy constantemente en esta nueva temporada de episodios, cuéntale un poquito a la gente en dónde estamos, ¿no? Estamos en la NASA, Estamos en la NASA. en la Nazareno, la colonia En Nazareno. la colonia Nazareno, que está aquí a la vuelta de por la Independencia. No, no, ya en Estamos serio. en nuestra alma mater. Estamos en nuestro salón de clases. Este es el lugar normalmente donde tomamos clases aquí en el aula de posgrado, como podrán observar. Y nada, este es o sea, este episodio va a salir después, pero... Ah, pues sí, va a ser después. Ya se habrán dado cuenta que tuvimos a un invitado. Espero que les haya gustado el podcast con el invitado que tuvimos, ¿sí o no, Raymond? Muy bueno ese podcast, ¿no? Bastante bueno, estuvo muy divertido. Y pues nada, para no entretener tanto a la gente sobre en dónde estamos y todo eso, ¿qué te parece si empezamos con la palabra del día, Raymond? ¿Tenemos palabra del día hoy? Sí, la palabra del día es muy de biología celular, de hecho, y se llama lisis. Ok, ¿te parece si empezamos a poner las demás palabras? A mí me gustaría que también, además de lisis, dijéramos crisis, Sabía que ibas a decir eso. Piscis. tisis, con T, como la tisis, la enfermedad de la Ah, tisis. no la Ok. conozco. Eh, Pixis. Oh, los pixies, ¿eh? Y finalmente yo propondría lo... mm, ay, no se me ocurre nada. Bueno, vamos a dejarlo por ahí, ¿va? ¿Te parece si empiezas tú definiendo qué es un pixie, Raúl? Un pixie. Ok, no tengo la definición. Déjame buscar. O puedes definir qué es crisis. Crisis, yo lo definiría como esa parte de... Es que creo que definirlo con entropía es incorrecto, pero era como que esa entropía dentro de un sistema. O sea, la crisis es como una entropía desmedida dentro de un sistema, ¿no? O sea, como cuando hay como una barrera en la cual si pasas, el sistema ya no hay retorno hacia atrás, ¿no? O sea, como que normalmente ordenamos las cosas y si se desordenan, no hay tanto problema, las podemos reordenar. Pero siento que un punto de crisis es cuando ya se desordenó tanto que ya no se puede ordenar. Ahora, eso lo podemos llevar a cualquier sistema social, ¿no? Por ejemplo, una crisis de Estado sería cuando el Estado entra a un punto en el cual ya no puede ser retornable otra vez a regresar a esa civilización que teníamos antes. No sé, yo defino así un poco la crisis, ¿no? Me parece una excelente definición. Te toca, Rimán. Ok, los pixies son seres mitológicos. De hecho, son criaturas del folclore británico. Creo que esa es la Son palabra duendes. correcta. Son Son como como hadas. hadas. Más bien los pixies son como hadas pequeñas que viven en los bosques. Ese es un pixie. Ok. Mitología británica. O lo podrán recordar por los padrinos mágicos. La de Somos Pixie. pixies. Continúa, Rimán. Los pixies. Los pixies. Pixies. Tisis. Hay una enfermedad que se llama tisis. La verdad no la conozco. Y ya. Esto es lo que puedo decir sobre la tisis. ¿Quieres que la busque? Sí, a ver, si quieres. A ver, ¿qué encuentras sobre la tisis, Raymond? Mientras, a ver, Raymond, ¿qué podemos observar ahí? Platica al público qué encuentras ahí. Está cargando, pero les puedo hablar de Piscis, A ver, del signo zodiacal. ¿qué estrellas la representan Pisces? La constelación de Piscis. ¿Y qué constelación representa Es un la pez, Pisces? son dos peces que digo. Ah, ok. Ok, miren, sobre astrología y todo eso, al chile no tengo idea. Pero lo que les puedo decir es que el origen que puede tener la constelación de Piscis, porque pues, lo que mucha gente no sabe es que las constelaciones del zodiaco, que son esas que están, digamos que en el camino del sol, por decirlo así, este, pues tienen forma de diferentes animales o criaturas según ciertas mitologías. Y se cree que, por ejemplo, Piscis son dos peces que representan el momento en el que el Tifón, el monstruo, atacó a los dioses griegos y ellos escaparon transformándose en animales. Y dos de ellos se transforman en peces. Oye, tremenda historia, Raymond. La verdad es que no conocía sobre el Pisces. ¿Tú eres Pisces, Raymond? No, ¿Qué eres? soy Homo sapiens. Ok, pero Sagitario, Cáncer. Soy Escorpio. Ah, eres Escorpio. Ok, yo soy Cáncer de la constelación de Cáncer. Con Mercurio retrógrado, ¿eh? Con Mercurio, no, cuando hay Mercurio retrógrado, como que me acerco un poco más a Leo. Ah, ya, depende del día. Depende del año. Mira, según esto, tisis es una tuberculosis que afecta a los pulmones. Ah, mira, sí, sí, por ahí va lo de la tisis. Pero bueno, ahora sí, ya que pasamos por todas estas palabras que es como tradición del canal, definir palabras que se le parezcan, ahora sí, vámonos a la palabra del día, Raymond. ¿Qué es la lisis celular? Ok, bueno, de entrada decidí traerles esta palabra porque
en el tema de hoy, que ya lo estarán viendo aquí, es la segunda sección de factos históricos. Y estos van a estar un poco más centrados a la parte microbiológica y todo eso, así como los primeros estuvieron centrados en la parte genética. ¿Correcto? Así que lisis es algo que ocurre a las células. ¿Qué es? Es un proceso donde la célula se rompe, básicamente. ¿Quieren más definición? Bueno, la lisis puede estar causada por diferentes factores. Pueden ser factores químicos, factores físicos, biológicos, como los virus o las bacterias que rompen células. Básicamente es que una sustancia termine dañando a la pared, Ok. a la membrana celular. Y al dañar la membrana celular, pues la célula se rompe, es como un globito o como un huevo al que se le rompe la cáscara y todo lo que tiene en su interior, pues se va a salir y la célula se muere. Ok. De hecho, yo pensé que lisis era como el diminutivo de lis y varios. O sea, lisis. De hecho, vamos a ignorar, ¿eh? ¿Vamos a qué? Vamos a ignorar ese chiste. Ok. ¿No sería lises? ¿Lisises? ¿Lisesitas? Dependerá de la región del Estado de México porque hay gente que lo hay distintos diminutivos. Pero bueno, pasemos a la siguiente, Raymond, porque hoy nos vamos rápido. Realmente este podcast para toda nuestra audiencia va a ser bastante rápido porque es la continuación de un podcast anterior. Ya lo habrán visto, pero hoy traemos nuestra segunda parte. Hasta ahorita no habíamos traído ninguna segunda parte en capítulos, ¿verdad, Raymond? Aunque hemos prometido muchas. Pero van llegando, cada una va a ir llegando. Pero hoy les traemos factos históricos, second part. Para los que no recordarán, el primer episodio de Factos Históricos hablamos mucho sobre el lenguaje. De hecho, hasta el libro que recomendamos tenía que ver mucho con transformación del lenguaje. Así que hoy vamos a estar muy... ¿Do you speak English, my friend? If you have a debt. Uy, no, sí, muy acelerado el inglés que tenemos. ¿Recuerdas que habíamos dicho que factos, o sea, la palabra factos que estamos usando es como una castellanización de la palabra fact en inglés? Correcto. ¿No? Pero para nuestro público, por si hay alguien que dice, pero es que facto también viene del latín. Sí, efectivamente, está la palabra en latín que significa hecho, ¿no? Correcto, de hecho lo descubrí cuando estaba leyendo el libro que recomendé la semana pasada con el podcast del Dr. Raúl, que trajimos de invitado. Sí, justamente en Kafka menciona en una parte facto, así, o sea, literalmente pone facto en el latín, ves que está obviamente todas las palabras que no son de su idioma los pone en itálicas, ¿cómo se llama? Ajá, las cursivas, ¿no? Sí, ¿Cursivas? Y literal, así como que mandamos mensaje y fue, oye, bro, como que, ¿viste factos en latín? Facta en latín literalmente significa hecho. Entonces, pues de ahí descubrimos que pues viene de ahí, ¿no? Y seguramente que el del anglosajón también se haya pegado del latín, ¿no? Sí, porque muchas palabras, bueno, no somos, ¿cómo se dice? Lingüistas los que estudian la lengua. Pero sí, muchas palabras que también están en las lenguas anglosajonas también provienen del latín. Ya saben, los idiomas comparten muchas palabras. Correcto. Creo que es filólogo, ¿no? Los que estudian No, literalmente los que estudian la lengua. Ah, ok, sí, lingüistas. Como Como No Chávez Nada. Como No Chávez Nada. Recomendación del canal TikTok. Saludos a No Chávez Nada. Bueno, Raymond, pues, ¿te parece entonces si nos arrancamos con el capítulo de hoy? Empiezo yo, ¿verdad? ¿O te parece si te aplico la de aquella vez? De que, bueno, esta es una vieja conocida. Escherichia coli. Y hablas de la mía, ¿no? Y hablo de la tuya. No, pues nada, esta sí es una vieja conocida. Bueno, a mi parecer sí es viejo conocido. Es un viejo conocido. Lo vamos a hacer con un viejo conocido que, así te lo digo, gracias a él... Bueno, no, mejor vámonos. Pero te iba a decir que tú tienes dos cosas que te podrían dar spoiler de quién es el científico sobre el que vamos a hablar hoy. Mira, voy a enfocarte. Y bueno, pues ya, hablo obviamente de tus lentes, Raymond. En 1974, aquí es donde vamos a presentar al científico Anthony van Leeuwenhoek, o también conocido para la banda como Hook, o Leeuwenhoek. Yo creo que lo conocemos más como Hook, ¿no? No, Hook es otra persona. Ah, bueno, pero también le decimos Hook, ¿no? O sea, también a Van Leeuwenhoek he escuchado que le decimos Hook, ¿no? Ah, o sea, es otro, estoy confundiendo a Hook, el de los microscopios, con otro Hook. Sí. Ah, ok. Este es el de 1974. Vale. Entonces nos transportamos a 1974 con Anthony van Leeuwenhoek, que fue un fabricante de lentes holandés, los Países Bajos. No sé si específicamente él de Holanda, pero quién sabe. No luego hay mucha confusión con la gente de definir si es de Holanda o de Países Bajos. Bueno, sin un tipo de información, de formación formal, o sea, dentro de la ciencia, o sea, él no estudió como alguna carrera que tuviera que ver específicamente con la ciencia, supongo que tuvo que ver más con la creación de lentes, yo qué sé. Prácticamente se dio cuenta que justo con los, ¿cómo podríamos decirlo?
con los lentes que él fabricaba, podía observar ciertos organismos o podía ver más de cerca ciertas cosas que no se veían antes. Y podríamos decir que él, tal cual, desarrolló como la primera forma de crear un microscopio, que de hecho tengo entendido que él fue, sí es, o sea, si no lo estoy confundiendo, él sí fue el que fue muy celoso con la patente de cómo lo fue construyendo, ¿no? Tengo entendido que incluso gran problema de que no quiso dar mucha de su información es que tuvieron que esperar hasta que se muriese como para poder ya no tener tantos problemas con de yo tengo algo muy parecido al tuyo, así tipo patentes, no más que nada. Sí, él era muy receloso de su microscopio y de hecho no lo prestaba. Ok. Y pues nada, pues él fue el primero en observar estos microorganismos, pero bueno, en aquel entonces no tenían esos nombres. Él los llamó de una manera distinta. Él los llamó, bueno, como no sabía nada de su naturaleza, los llamó como animáculos. 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 Y pues nada, interesante nombre. No te voy a mentir, que por lo general los primeros nombres que ponen los científicos perduran de alguna que otra manera. Pero me sorprende que el primer nombre que puso Van Leeuwenhoek a los microorganismos que él logró observar con sus lentes, a la actualidad nunca había escuchado la palabra animáculos hasta ahorita. O sea, me sorprende que se radicó, ¿no? O sea, después de él fue como de ya, no le vamos a decir así. Igual no creo que sea tanto por el hecho de la palabra animáculo tal cual, sino Ok. porque creo que en nuestro propio idioma español, por decirlo así, como animáculo da a entender que es un animal pequeño, ¿no? Yo creo que se terminaría convirtiendo en animalillo o algo así. Ajá. Y bueno, creo que conocemos a mucha gente que a veces a los microorganismos les dice como animalitos, ¿no? Como la típica cuando vas a ver a un niño chiquito y le quieres explicar por qué está enfermo. Y dices, no, es que tienes unos bichitos, ¿no? Bichitos. Es como si trasladáramos esa forma de hablar Sí, de los estamos hablando de microorganismos. que en ese entonces no se conocían los Correcto. microorganismos y pues pensó que eran animales. Y pues nada, Van Leeuwenhoek pudo observar distintas bacterias, protozoos y me sorprende también espermatozoides. O sea que, y como más en aquella época, pues las cosas llegaron a donde tenían que llegar, ¿no? Para poder ser observables. Él vino a investigar. Él vino a investigar. Y nada, Raymond. Creo que todos conocemos la historia de Van Leeuwenhoek. Nos las enseñan mucho creo que hasta desde la preparatoria, ¿no? ¿Tú de Sí, dónde lo conociste por primera vez? creo que sí fue en la preparatoria. Yo también estoy seguro que fue por primera vez en la preparatoria, pero no fue hasta que me platicaste un poco sobre cazadores de microbios que como supe sobre su tendencia a ser muy egoísta con sus experimentos, no, con sus microscopios, no prestaba información y hasta tengo entendido que hasta después de murió ya fue como que se liberó la patente y fue como de que ya podemos continuar con ello, ¿no? Sí, es que él era un experto de lentes. O sea, él trabajó en un lugar donde hacían lentes y él fabricó sus lentes para ver en el microscopio. O sea, al menos el libro remarca, creo que sí ya lo contamos alguna vez, que cuando alguien quería observar en el microscopio, él lo sostenía. O sea, como, ok, puedes verlo, pero yo lo manejo, tú no lo toques. Ala. ¿Cuántos compañeros de laboratorio no conocemos así, Raymond? A los que... Saludos a los que marcan los equipos como no sirve. Vamos a platicar un poco a la gente que no está tan metida en la ciencia, pero una de las grandes estrategias para que no toquen tus cosas, por ejemplo, en el laboratorio a veces hay 8, vamos a poner el ejemplo de microscopio para que tenga que ver con Leeuwenhoek. A veces hay, digamos, 8 microscopios, pero los 8 microscopios, claro, no falta el microscopio que ya tiene una patita rota y por eso es más difícil de enfocar, o ya el brazo está demasiado sucio, a lo Ya mejor se no tiene rayó nada el que ver. objetivo. Y ahí vamos a lo más pesado, ¿no? Que ya se rayó el objetivo. Pero ahora, siguen funcionando. Obviamente hay uno que es como que el microscopio que le funciona a todo. Entonces, como tú lo quieres siempre usar y obviamente todo el mundo lo quiere usar, aplicas la maña, la guarrada, ¿cómo le llamarías a eso, Raymond? La Para mí es una excelente... gandallez. No, yo diría que es algo súper... Es que no sé, se me va la palabra. O sea, una gran idea. O sea, no, pues considero que es una gran idea, pero creo que es muy malo para trabajar en equipo, ¿no? O Ah, sea, sí, sí, también. aparte puede ser un poco tóxico el ambiente del laboratorio, que es ponerle a ese microscopio que es el mejor de todos, que no sirve, ¿no? O no usar porque no funciona tal ¿O cosa, solo ¿no? no usar? Solo no usar. Y ya pues obviamente llega el típico chico de licenciatura, ¿cómo se llama? De ¿De servicio, servicio? y ve que el microscopio no sirve, pues ya no, ni siquiera pregunta ni nada, solo no lo utiliza. Buena estrategia para que no toquen tus instrumentos de laboratorio. Sí. Y pues nada, Ramón, continúas, ¿no? Bien, pasamos a como 200 años después, a la década de los 60, de 1860, a la década de 1860. Aquí ya nos vamos con otro viejo conocido, el famosísimo Louis Pasteur. Todo el mundo ha escuchado hablar de Louis Pasteur, ¿no? Que era un francés que, pues, digamos que la historia de Louis Pasteur es muy amplia y sus descubrimientos es muy amplio. Pero en este en específico lo que vengo a traerles es que él descubrió que los microorganismos, que hasta ese punto todavía no se sabía mucho de su acción, ya se sabía que existen, pero no sabía qué tan
benéficos o perjudiciales pueden llegar a ser, ¿no? Y él logró, ¿cómo se dice? Relacionar que los microorganismos pues eran los que producían la fermentación, tanto la láctica como la alcohólica. Y eso era lo que terminaban produciendo la acidificación de la leche, que al final se producía el yogur, o que se fermentara la fruta, o todo ese tipo de cosas, o incluso que se acidificara el vino, por ejemplo. Con Pasteur tenemos esta historia, y para no saber si me acuerdo de cómo era antes la vida de los científicos, sí es Pasteur justo el científico que incluso el Imperio Británico contrataba, así como de que te necesitamos para tal cosa. Si no mal recuerdo, él fue el que literalmente se le contrató para contraatacar a la rabia, ¿no? Sí fue a él. Sí, si no me equivoco, él fue el que desarrolló la vacuna y creo que él también encontró cuál era la enfermedad que afectaba a los gusanos de seda. Ah, sí, exacto. Y a mí me da risa porque sí me pongo antes de pensar que, o sea, hoy en día los científicos no está así, ¿verdad? Ahora ya hay centros de investigación. Pero sí me da risa que antes era más tipo como cazarrecompensas, ¿no? De que mira, yo te pago tanto porque cures esta enfermedad. Y ahí ves a Pasteur metiéndole en todo para curar la rabia como puede, ¿no, Raymond? Lo que sí no ha cambiado es que era una competencia por ver quién lo publicaba primero. Claro, claro. Y de hecho tampoco ha cambiado mucho el hecho de que si alguien te lo roba, los datos, ya él los publica antes que tú, ¿no? Yo creo que Sí. Pasteur, a diferencia de los factos históricos que trajimos en el anterior podcast, que creo que eran como más históricos por sucesos y técnicas, estos factos históricos los veo más pegados a íconos de la ciencia, ¿no? Por si ya mencionamos a Leeuwenhoek, que para mí es uno de los que también es muy icónico, ahorita Pasteur, y ahorita con el que vamos también es súper icónico, ¿no? Sí, porque, o sea, si quieres recalcar, por ejemplo, sin Leeuwenhoek, o Leeuwenhoek, no recuerdo cómo se pronuncia. Leeuwenhoek, creo. Leeuwenhoek, sin él, pues no se hubieran descubierto los microorganismos, o al menos no en su época, ¿no? Sin Pasteur, por ejemplo, no se hubiera descubierto el efecto de los microorganismos en ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en específico este punto es por la fermentación, que en biotecnología es un proceso indispensable. Acá sé que fermentación, biotecnología, ¿no? En el ámbito industrial y alimentario es muy necesario. Él descubrió, además, con todo esto, que si calentabas y enfriabas los productos alimenticios, podías matar a los organismos, a los microorganismos que los estaban afectando. Y así se creó la técnica de la pasteurización, que es muy útil en la industria alimentaria. Y hoy en día, gracias a eso, puedes tomar tu lechita y a dormir, ¿no? Como Tu lechita, dicen los comentaristas de lucha libre. ¿No? ¿Nunca has escuchado el dicho de su lechita y a dormir? No. Es cuando, es que en la lucha libre, en la AAA sobre todo así, o sea, le pegan muy fuerte a alguien y lo tiran y es su lechita y a dormir. Bueno, pero sí, tu lechita ultrapasteurizada, ¿no? Y a dormir. Vale. Raymond, ¿te parece entonces si avanzamos con el siguiente? Sí, sí, sí. Mira, aquí te tengo, uno de los que yo creo que más vamos a ver tú y yo por la cosa en la que estamos metidos, que es en inmunología y sobre todo biología molecular, etcétera. Pero casi se nos olvida que todo lo que sabemos hoy en día, genética, etcétera, despertó en un gran inicio gracias a este señor, ¿no? Obviamente él ya no se metió en nada de eso, pero me refiero a que él fue uno de los que despertó el primer interés de descubrir que había algo que se transmitía entre nosotros, ¿no? En específico, 3 leyes de las que ahorita vamos a estar... Bueno, 3 principios, ¿o son leyes? ¿3 leyes? Son leyes, pero se llama principio de... Ah, ok, ya, yo también los recuerdo como los 3 principios. Y bueno, vámonos directamente al año, que sería más o menos entre 1865 y 1866, ¿no? Vamos a tener que se publicaron los trabajos del que yo no sabía que era un monje, pero ahora sé que es un monje y botánico, eso sí lo sabía. Mejor conocido para toda la gente como Gregor Johann Mendel. Tan, 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 tan. Chon, chon. Y pues nada, este fue una de las historias que yo creo que la gente más conoce, o sea, gente que no esté metida en la ciencia, porque este señor Neil deGrasse Tyson despuso la historia de Mendel en el programa Cosmos, que todo el ¿A mundo poco? recordará. No me acordaba. Sí, sí, él justamente, y hay todo un capítulo sobre Mendel, está muy, muy padre. Incluso tiene que ver con la guerra y todo ello. Hasta dónde llegó la investigación de Mendel, ¿no? Ok. Recomendable para el público que lo quiera saber más a fondo la historia, pero más que nada que datos históricos como del chisme que hubo allá detrás. ¿Tú sabes dónde se puede encontrar Cosmos? Sí, 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 en YouTube, de hecho. ¿A poco? Sí, sí, buscas Cosmos y ahí te aparece. Ahora, que si quieres encontrarlo en una página así como Disney Plus y todo eso, tengo entendido que Disney Plus tiene los derechos ahorita de todos ellos, ¿no? National Geographic, History Channel y esos. Ah, ni idea. Es que sí me gustaría verlo otra vez. Sí, sí. Y bueno, y está el episodio de Mendel. Ahora sí vamos a hablar sobre Mendel. Bueno, pues nada, este experimentó, como ya la gran mayoría de las personas sabe, con guisantes. Tenemos la especie específica que es
Pisum Sativum, y descubrió que descubrió las leyes de herencia que hoy en día llevan su nombre, que son las leyes de Mendel. De hecho, así nos referimos a ella. Lo que hizo Mendel fue cruzar dos líneas, dos variedades o líneas puras diferentes, y fue viendo cómo cambiaban estas obviamente eran líneas que fueran puras en algún color o algún tipo de textura, e iba viendo si podía ir mezclando, por así decirlo, los distintos tipos de semilla, de textura y de color, etcétera, ¿no? Ahora, con esto obtuvimos 3 leyes. ¿Cuáles son estos 3? Bueno, estos 3 principios, que sería el principio de uniformidad, el principio de la segregación y la ley de la transmisión independiente de los alelos. ¿Te parece si vamos hablando un poquito sobre cada uno de estos, Raymond, para que la gente los entienda? Ok. O recomendamos también nuestro podcast Genes, que hablamos directamente sobre los genes. Pero Ajá. no hemos hablado de los principios. Ajá, no, eso es lo único que no me acordaba. Si habíamos tocado estos temas o no en el de No, genes. no nos Bueno, hemos pues tocado. entonces le entramos, ¿no? De una vez, Raymond. ¿Qué te parece? Bueno, con respecto a al primer principio de uniformidad. Tengo entendido que con el principio de uniformidad de Mendel se refería específicamente a que una característica que hay dentro de una vaina, por así decirlo, va a ser heredable hacia sus demás descendientes, ¿no? Ok, más o menos. Ajá. El principio de uniformidad va de que tenemos, por ejemplo, la variedad. Ves que ya hemos hablado de los genes dominantes y recesivos, ¿no? Entonces, si les asignamos una letra, por ejemplo, podemos decir que el dominante sería A mayúscula y el recesivo A minúscula. Correcto. Y tenemos que a lo mejor una planta era homocigota, es decir, que sus 2 alelos eran AA mayúscula mayúscula. O vamos a poner letras diferentes mejor, A y B. Ajá. A dominante, B recesivo, ¿no? Correcto. Uno era AA y el otro era BB. Eran puros, a eso te referías con que eran puros, Correcto. ¿no? Porque no tenían una característica del otro. Y al cruzarlos, toda su descendencia iba a ser AB. Exactamente. Esa es la uniformidad. Yo lo entendía como que se iba a mantener el gen dominante. O sea, en el ley de uniformidad me lo entendía como que si varias, ¿cómo decirlo? Pues así, supongamos que hablando de vainas, las que tuvieran el gen dominante se iba a continuar durante ese gen dominante. O estoy equivocado, o más o menos va por ahí. Mira, si no me equivoco, no sé, creo que eso no va dentro de las leyes, pero él sí descubrió que siempre que estuviera presente el dominante se expresa. Pero el principio de la uniformidad sí va de eso. Uniforme se refiere a que toda la descendencia va a ser genotípicamente igual. O sea, uniforme, Y fenotípicamente, al menos esa primera generación. Entonces, si tenías papá AA y mamá BB, el hijo iba a ser todos AA, sus hijos ¿no? iban a ser AB. Ok, todos. perfecto. ¿Sí? Vale. Vamos con la siguiente, con respecto al principios de la segregación, Raymond. ¿Te parece si tú lo explicas? Ok, el principio de la segregación, a ver, déjame ver porque ese sí lo tengo un poco. Precisamente lo que estabas diciendo, todos los genes se van a heredar, dominantes y recesivos. Correcto. Pero aquí viene la cuestión de, por ejemplo, cuando dicen, oye, este niño abueleó. Porque a lo mejor el abuelo tenía una característica que sus hijos no tuvieron, pero sus nietos sí. Correcto. Ok, ¿qué sucede aquí? Precisamente por los que estás diciendo, siempre va a haber alelos dominantes y recesivos. Pero cuando tienes la suerte de que entre toda la mezcla, ya después de varias generaciones, alguien llega a tener solamente los 2 recesivos, lo va a expresar. Y eso quiere decir que ese gen se mantuvo ahí, se mantuvo, no sé si la palabra es correcta, es latente, pero estuvo ahí oculto, por decirlo así. Solo no se expresaba. No se expresaba porque siempre estaba el dominante, pero después de ciertas generaciones, ahí está. Okay. Entonces a lo mejor vas a ver que después de varias generaciones sí vas a tener a alguien B porque pues no llegó el A ahí. Que de hecho esa parte de que se expresa un gen recesivo obedece más que nada a la estadística, ¿no? O sea, Sí, las es pura probabilidades, estadística. pues, o sea, es como de que De hecho- por probabilidad en algún momento eso iba a pasar, ¿no? Ajá, de hecho es en esa generación, si no me equivoco, es 3-1. Exacto. O sea, porque al final de cuentas va a tener 3 que expresan A y 1 que expresa B. Correcto. Entonces, más que nada obedece a... De hecho, si no mal recuerdo, pues Mendel sus principios los definió así, ¿no? O sea, más que nada con datos estadísticos, como probabilidades de 3 a tantos, 2 a tantos, Sí. 5 a tantos, Y eso etcétera. obviamente iba cambiando por generaciones. Exacto. O sea, no te decía como es seguro, solamente que es un 90% seguro o un 80% seguro, ¿no? Tengo entendido por ahí. Y bueno, y ya al final, que sería sobre la ley de la transmisión independiente de los alelos. Sobre este sí no te voy a mentir, Raymond, no me acuerdo nada. Así que, ¿te parece si también lo explicas? Ok, tomando lo que tú dijiste, Mendel, digamos, nada más experimentó con 2 plantas. ¿Ok? O sea, cruzó de a 2 plantas, ¿no? Ya sea que unas tuvieran flor morada y otra blanca, una semilla verde y otra amarilla, una rugosa y otra lisa. Fueron muchas características de flores, semilla, tallo, hojas. ¿Ok? Lo que él descubrió con esta de la transmisión independiente de alelos es que, por ejemplo,
los genes de cada característica no estaban pegados, por decirlo así. O sea, el que una flor fuera morada con semilla amarilla Era no independiente. significa que sus hijos a fuerza tenían que ser moradas con semilla amarilla. Podrían ser o moradas o tener la semilla amarilla. Exactamente, o sea, ese gen iba a ser independiente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener que el gen de morado es recesivo y de la flor blanca es dominante, pero esta planta tenía la semilla dominante y la otra la Y se va a recesiva. mezclar, ¿no? Y se van a mezclar. A Ok. eso va la transmisión de independiente alelos, que cada gen de una característica específica va a seguir las leyes de Mendel, pero independientemente de los otros genes. Ok, la verdad no me acordaba esa. Incluso ahorita que me lo estás explicando no me acuerdo haberla visto. Obviamente me acuerdo mucho más de los primeros principios, el de segregación y el de uniformidad, pero de este no me acordaba. Qué loco. O sea, quizás porque tiene un nombre más largo Sí. al leer los principios de Lelo, pero no me acordaba. A lo mejor si te acuerdas en las tablas donde lo estudiábamos, yo creo que esto después lo podemos traer mejor explicado y con gráficos y eso para que se Me entienda dice que más. ya se volvió como nuestro tema repetitivo en todos los podcasts, ¿no? Hablamos de un tema y decimos, esto lo vamos a traer para un podcast y hablar mejor Pero después. sí, ahora sí lo vamos a explicar. En las tablas poníamos letras diferentes. O sea, por ejemplo, A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula. Y así las Sí, íbamos correcto. mezclando, todas las A's con todas Sí, las sí, C. exacto. Así se hacía esto. Qué loco, porque yo me acordaba, bueno, cabe destacar para la gente que está viendo esto, nosotros es las clases donde vimos la ley de Mendel, si no mal recuerdo, que tercer, cuarto semestre de la licenciatura, ¿no? O sea, de que para entonces ya llovió. Y justamente al inicio mencionaba eso, que muchas de las cosas que hoy en día vemos, obviamente no te voy a decir que todo lo que sabemos sobre genética es gracias a Mendel, pero me refiero que Mendel fue uno de los primeros en que despertó esta curiosidad de que en efecto los genes obedecían ciertas cosas, como que había probabilidades de que uno se expresara o no dependiendo de las descendencias que tuvieras, las generaciones, y además pues también lo de genes recesivos y dominantes. Así Sí. que pues le debemos pues esos principios después de todo. De hecho, creo que podríamos, depende de cómo se preste, el día que traigamos a Jaime. Al doctor Jaime, este Al es un Dr. llamado al Jaime. doctor Jaime para que venga a hablar sobre Mendel aquí, ¿no? Porque, Que venga no sé- vestido caracterizado de Mendel. porque con él tanto vamos a hablar de genética mendeliana como la no mendeliana, porque es como que muy fácil saber, pues si los genes se heredan así, así va a ser a fuerza. Correcto, hay pero muchas son cosas. probabilidades. Raymond, yo te pongo el día que traigamos a Jaime, tú y yo venimos vestidos como monjes en honor a Mendel. Como monjes austriacos. Y también le traemos a él su trajecito y a ver si lo quiere poner. ¿Qué dice Raymond? ¿Te Va. comprometes? ¿Te comprometes? No. Ay, ¿por qué no? Sería muy Porque gracioso. no tengo traje de monje. ¿No te gustaría ver el típico TikTok en donde estamos hablando sobre Mendel y todos con tu trajecito café de monje botánico? No, gracias. Me gusta mi ovni. Pero es que yo lo hago pensando en En el Mendel. clip de TikTok más que en otra cosa. Tienes razón. Lo pensaremos. Vale, lo pensaremos. Pues nada, Raymond, ¿te parece si avanzamos un poquito más en la década ahora de los 80? Ya igual seguimos en 1800. Sí, pero en la década de los 80 de 1880. 1800. Vamos a 1884, aproximadamente 19 años después de lo que acabas de contar de Mendel. Aquí Robert Koch, que es otro microbiólogo muy famoso. Muy De hecho, famoso. ya lo hemos recomendado muchas veces, pero lean Cazadores de Microorganismos o Microbios. Microbios, ¿no? de microbios. Cazadores de Microbios. Ya ni me sé cómo se llama. Pero ahí habla de la historia de muchos microbiólogos importantes. De hecho, tiene 2 capítulos dedicados a Pasteur, porque la historia de Pasteur, como Es les muy dije, amplia. es muy amplia. Y si no me equivoco, también de Koch tiene 2. A menos que sea de Hooke. Uno de ellos 2. Pero bueno, ¿quién es Robert Koch o quién fue? Fue, si no me equivoco, un médico, pero pues al final terminó estudiando diferentes enfermedades y de hecho él descubrió cuál era el organismo que provocaba el carbunco, que es Ok. el Bacillus Ok. anthracis, ¿ok? Pero no nada más descubrió que lo hacía, que bueno, si quieren saber cómo lo hacía, pues se va a describir con sus postulados. Él formuló 4 postulados que actualmente son muy utilizados para saber si un microorganismo está relacionado con una enfermedad o no. Y estos postulados son, el primero, que el agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos. Que quiere decir que obviamente si tengo una vaca con, no sé, con una infección, ¿no? La que sea, una infección. Infectada por priones. Es que no son Es- microorganismos. Una infección bacteriana. Esa bacteria tiene que estar en todas las vacas que presenten esa infección. Y en las vacas que no la presenten, pues no tiene que estar. Si veo una vaca que no está enferma y tiene esa bacteria, significa que la bacteria no es la causante de la enfermedad. Correcto. ¿Ok? Segundo,
El agente debe ser cultivado en un cultivo axénico, que esto es un cultivo que solamente es específico de ese organismo, o sea, no tiene otro. ¿Eso significa axénico? Axénico, que Oye, no, solamente... la verdad no sabía Sí, esa o sea, que palabra. solamente vas a cultivar ese y nada más. Tengo dudas con X, axénico, CS o cómo se escribe axénico. Con X. Ahora. A-X-E-N-I-C. Oye, esa es buena palabra, ¿eh? Segunda palabra del día. Este, el agente debe ser cultivado en un cultivo axénico puro, aislado del cuerpo del animal. Es decir, yo hago mi biopsia o lo que sea, Tu raspado. tomo mi raspado, tomo la muestra y la cultivo. Ok. Y ya. Generalmente los patógenos son cultivables. Excepto tu top 3 patógenos no cultivables. No, eso lo dejamos para otro podcast. Continuamos. No venía preparado, pero... Pero aquí traigo mis cultivos y no, como ven, no hay nada porque no son cultivables. Y eso que seguí ninguna medida de esterilidad. Sacas tu placa con nada. En efecto, el microorganismo no fue cultivable. El siguiente postulado es que el agente aislado en ese cultivo axénico debe provocar la enfermedad en un animal susceptible. O sea, que si yo tengo una vaca sana, ya hice mi cultivo y le inyecto ese cultivo completo, obviamente, la vaca se tiene que enfermar. Correcto. ¿Ok? ¿Hasta ahí dudas? Hasta ahí no tengo ninguna duda, Raymond. Hasta ahí yo creo que bastante bien para la gente. De hecho, la única duda era sobre axénico, pero la definiste, así que... Ok, y el último postulado es que el agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en el animal de experimentación, y debe ser exactamente igual al que se aisló originalmente. Entonces, postulados. Si un animal está enfermo y detecto un microorganismo, debe estar en todos los enfermos ese microorganismo No es. y no debe estar en los sanos. Ok. Segundo, debo poder cultivarlo. Tercero, si lo cultivo, debo poder enfermar con ese a otros animales. Y cuarto, si de ese nuevo animal enfermo extraigo el microorganismo, debe ser igual al que descubrió originalmente. ¿Qué? ¿Y Esos son los postulados que nos ayudan a detectar que un microorganismo es causante de una enfermedad y son los que postuló Robert Koch en 1884. Ok, el legendario Robert Koch, como tú dices, Cazador de Microbios tiene 2 capítulos sobre Robert Koch. Específicamente tengo entendido, y bueno, tiene mucho sentido, que tanto Pasteur como Koch fueron científicos, además de prolíferos, o sea, que publicaron muchos artículos e investigaciones durante su vida. Eran sobre todo muy sociables. O sea, me refiero a que es más fácil que tú saques capítulos sobre científicos que tenían muchas apariciones públicas sobre Van Leeuwenhoek, que vivió toda su vida encerrado en un lugar para que nadie viera sus microscopios, ¿no? De hecho, si no me equivoco, Van Leeuwenhoek es el primerito en todo el libro. Y pues es un capítulo en lo que cabe chiquito. Es que es eso, ¿no? O sea, tengo entendido que incluso sus capítulos muy largos también tienen que ver mucho porque ellos eran muy casi... O sea, es sorprendente pensarlo en... No sé, o sea, aquí estoy especulando un poco, pero sorprendente pensar que sí existieron aquellos tipos de científicos superestrellas, ¿sabes? Y sobre todo más en aquellas épocas, que yo imagino que Pasteur lo fue, como para que literalmente te pague la corona de algún país para que vengas aquí a curar tal enfermedad. Yo creo que te vuelves más como cierta celebridad, ¿no? De que miren, ese es el que cura cosas. Entonces sí me imagino la historia de Koch también. Sí, más o menos. Está potente. Lean ese libro, está interesante, porque cuentan tanto su vida como de su investigación más top, o sea, lo que los llevó a la fama, por decirlo así. Ok, sí, como que se mete más en la vida personal, ¿no? Ujú. Bueno, ¿te parece si con el que avanzamos lo vamos a poder unir muy bien con uno de los principios, de los primeros el primer postulado que mencionabas sobre Koch? Que mencionabas que el microorganismo del que sospechas tiene que estar tanto en el individuo que está infectado como no debe estar en el individuo que está sano. Yo no dije eso. Eso lo dijo Koch. Exacto. Entonces, con este principio, podríamos decir que o sea, el científico que les voy a mencionar pudo haber usado este principio, ¿vale? Y aquí les viene, vamos a hablar sobre un ruso, que de hecho cuando yo leí el nombre, cuando Raymond hizo el guión de este podcast y me mandó a Dmitri, yo me emocioné, porque yo creí que íbamos a hablar sobre el legendario Dmitri Mendeleev, pero no. Ramón, cuéntale al público qué tienes en contra de Dmitri Mendeleev. Que no tiene nada que ver con la biología. Correcto, no tiene nada que ver con la biología, pero para que la gente lo sepa, inventor de la tabla periódica, ¿no? Sí, exactamente. Era diseño. Y ya. Ahora sí vamos a hablar De sobre hecho, por su misma... Vaya, si quieres saber. Por el mismo diseño que hizo, porque en su tiempo todavía no se descubrían todos los elementos, pudo predecir la existencia de ciertos elementos y sus características. Porque, como os dice, es tabla periódica, porque las propiedades de los elementos son periódicos. Entonces, cada cierto número de elementos se repiten las características y es por eso que... Son acomodables nuevos. Por eso son acomodables en familias, sin todo eso, en grupos. O sea, la hizo bien hecha, pues. La hizo como debería. Como debía estar, bien periódica Bien periódica. y bien tabla.
Bien tabla. Bueno, Tablas. el Dimitri que hoy les traemos no es Dimitri Mendeleev, sino Ivanovsky. Que me da mucha risa ese nombre porque yo a una compañera de la prepa que se llama Ivana le decía Ivanovsky. Era Ivanovska, ¿no? Ivanova también le decía. Bueno, Ivanovsky, este científico ruso realizó una serie de experimentos. Ya van a entender por qué les dije que va a tener mucha relación con el primer principio de Koch. Y por qué tiene que ver con una bacteria que se dio cuenta que después no tenía esa bacteria efecto en lo que pasaba. Bueno, lo que hizo Dmitry Ivanovsky es que filtró jugo de las hojas de tabaco, ¿ok? Él prácticamente lo que hizo es que estas hojas que estaban infectadas con la enfermedad del mosaico de tabaco, a través de filtros los fue filtrando. A través de filtros los fue filtrando. Ese fue un pleonasmo. Bueno, el chiste es que los filtros eran lo suficientemente pequeños para retener a lo que se suponía que era lo que los estaba enfermando, que serían bacterias. ¿Ok? Hasta ahí digamos que las bacterias eran los causantes. Consiguió hacer filtros lo suficientemente pequeños para que no pasaran las bacterias, pero sí como para permitir el paso de otras partículas. Bueno, en fin y al cabo, así se basan los filtros. Luego de esto descubrió que la enfermedad aún se podía transmitir a las plantas de tabaco sanas. Entonces, desde ahí, si nos agarramos con los postulados de Koch, pues podría empezar a sugerir que había algo más que las bacterias que estaba causando esta enfermedad. Yo creo que para cualquier persona que está metida dentro de la biología molecular o biología en general, ya se dará cuenta que infecta y es más pequeño que una bacteria. Una bacterita. Una microbacteria. Y así nacieron las descubrió los virus. Bueno, en aquel entonces no se llamaban virus aún, pero llegó a la conclusión de que debía haber algo más pequeño que la bacteria. Y pues a estos algo más pequeños fueron a lo que posteriormente identificamos nosotros como virus. Que es gracioso que en un principio creíamos que eran bacterias y después creíamos que eran virus. Y después creíamos que... después vimos unos virus muy grandes que creíamos, oye, estas sí son bacterias. No, también son virus. Sí. No, pues nada, me voy a seguir con el siguiente científico porque tiene relación con esa investigación. Dale. Como dijiste, Ivanovsky descubrió que algo infectaba, pero no supo qué es. Nada, o sea... Hubo otro científico que más o menos fue en la misma época, que era neerlandés, que se llamaba Martinus Willem Beijerinck, algo así. Ok. Él también estudió justamente la enfermedad del tabaco y también hizo un extracto de tabaco, agarró el jugo, lo filtró y vio que seguía habiendo algo, ¿no? Exactamente igual que Ivanovsky. Pero él sí le puso nombre. O sea... Ok, ya, perdón. Él, aparte de descubrir que ese extracto seguía teniendo algo que infectaba a las bacterias, logró él mismo observar la lisis de las células producidas por ese agente patógeno. No podía ver el agente patógeno porque para ese entonces todavía no se desarrollan los microscopios electrónicos. Lo más pequeño que podemos ver eran las bacterias. Pero él podía ver que las células estaban muriendo por acción de un agente patógeno muy chiquitito. Ajá. ¿Ok? Por eso también quise traer la palabra lisis, porque por la lisis, esa muerte de las células por ruptura, y en este caso por un agente biológico como los virus, pues es un hecho que puede ser tanto benéfico como perjudicial, ¿no? Ok. Él acuñó el término de virus, que en latín significa algo como veneno o toxina. Entonces, en 1898, él nombró a esas cosas que todavía no se podían ver, pero se sabía que existía, los nombró virus. Entonces, ¿tú crees que al legendario Doctor Veneno lo podríamos llamar Doctor Virus? Si hablas latín, sí. ¿Y si estuviéramos en Estados Unidos? Y entonces, tanto a él como a Ivanovsky se les llega a conocer como los padres de la virología. Correcto. Aparte que los dos estuvieron metidos justo en la misma enfermedad que tengo, que es la enfermedad del mosaico del tabaco, ¿no? Sí, la enfermedad del mosaico de Cana. O sea, trabajaron independientemente y descubrieron lo mismo. Qué interesante. Y de hecho, a ver, por las fechas, también tengo entendido que no, o sea, qué cerca fue, ¿no? O sea, literalmente no estuvieron tan separados ellos dos. Sí, de hecho, el año que traigo aquí no es de cuando hizo la investigación. Ajá. Es de cuando nombró la palabra virus. Ah, bueno, entonces la investigación la tuvo que haber hecho desde mucho Puede que lo hayan antes, hecho ¿no? igual. O sea, hay 6 años de diferencia entre ellos. Ah, dos. ok, puede que lo hayan hecho. Puede que lo haya hecho igual, Habría que pero investigar un poco la sobre palabra colaboración virus o algo así. la dijo hasta el 98, al 1898, y Ivanovsky lo descubrió en 1892. Órale. Recomendación para la gente que se quede un poco picada con la parte de los virus, que vayan a ver el podcast sobre virus, ¿no? Tenemos un podcast llamado Virus, ¿no? ¿Tengo entendido? Tenemos el de los supervirus, tenemos uno sobre dengue y uno que hablamos ahorita donde definimos qué son los virus. No me acuerdo. Yo tampoco. Creo que en el de superorganismos
en superorganismos también hablamos, bueno, vemos en superorganismos conocerán un poco sobre los G-virus. Entonces ahí también entraba un poquito sobre Eran eso. superorganismos. ¿Sí, Ahí no? hablamos de los virus. Y ahí creo que es el podcast donde mejor definimos qué es un virus, ¿no? ¿Qué es un virus? Porque ahí sí Y lo definimos bien. respondemos la famosa pregunta, ¿no? Si están vivos o están muertos. Bueno, pues Raymond, así como en el anterior podcast de factos históricos, les trajimos como que cierta... No hechos históricos solamente con aquí se descubrió una enfermedad o aquí se descubrió un organismo, sino que aquí se descubrió una técnica o se hizo una técnica. Pues ¿te parece si hoy les vamos a traer al científico? No, bueno, no traemos a ningún científico realmente, sino al instituto, porque ahí es donde se llevó a cabo la primera, vamos a llamarlo terapia génica, porque no me acuerdo, es que iba a tratar de poner un nombre gracioso, pero no se me ocurrió ninguno. Okay. Vamos a llamarlo como es, terapia génica. Pero se realizó en el National Institutes of Health, que por sus siglas en inglés, NIH, ¿no? Lo tenemos como NIH. Bueno, bien, para la gente les vamos a contar literalmente cómo fue los sucesos, pero acabando, les vamos a hablar un poquito de la parte de por qué tiene sentido todo lo que se hizo, ¿no? ¿Dijiste el año? No, sí, 1990. No lo dije. En 1990 Okay. se llevó a cabo la primera terapia génica. ¿Te parece si leemos, por así decirlo, los hechos y después los comentamos? Porque este es uno que de hecho lo vamos a poder encontrar en el libro de Introducción a la Biotecnología que ya hemos recomendado anteriormente. En el capítulo 11 de Biotecnología biomedicina. biomédica, ¿no? Ah, biomedicina. No me acuerdo cómo se llama. Según yo es biotecnología biomédica. Bueno, algo así. Algo así, pero Capítulo 11. Capítulo 11 sin problemas. Vamos a contar un poco sobre la historia. Ahorita Remo y yo comentamos de qué trató y por qué fue así. Bueno, primero que nada, esto se realizó, como ya dije, en el instituto, en el National Institute of Health de Estados Unidos, con el objetivo de realizar la primera terapia génica en una niña de 4 años llamada Ashanti da Silva. Ahora, esta chica presentaba un trastorno genético denominado inmunodeficiencia combinada grave, o SCID. Ahora, los pacientes que presentaban esta enfermedad, SCID, carecen de un sistema inmune que funcionaba correctamente, porque este sistema inmune tiene un fallo dentro de un gen denominado adenosina deaminasa o el gen ADA. También lo vamos a poder encontrar así. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este gen? Lo que pasa es que este gen interviene en el metabolismo de un nucleótido. Y de hecho, ya con solo cambiar un nucleótido en nuestros genes se darán cuenta lo catastrófico que puede llegar a ser. El resultado de este cambio de nucleótido era la acumulación del mismo y que resultaba tóxico para los linfocitos T. Ahora, en conjunto, esto bloquea la capacidad del sistema inmune para combatir enfermedades. Prácticamente era una inmunosupresión. O sea, ese problema genético que tenía la niña, tal cual, que era un problema en el gen ADA, por así decirlo, abrumaba a los linfocitos T que prácticamente se veían solamente metidos en esa enfermedad. Y bueno, les quitaba con funcionalidad, ¿no? O sea, literalmente ya les quitaba la funcionalidad, por así decirlo. Se veían abrumados por no poder hacer nada prácticamente. Y pues nada, la niña se podía haber muerto prácticamente de cualquier enfermedad. Yo lo comparo mucho, y toda la gente lo va a poder tener muy claro, con cualquier tipo de enfermedad que te inmunosuprime, como lo podría ser el SIDA, que me parece que es la más característica, ¿no? Solo que una es literalmente por un virus, esta es una causada por un problema genético, ¿no? Ahora, cabe destacar a la gente que solamente estamos hablando de que fue un solo cambio en un nucleótido que afecta de esta manera a los linfocitos. Tengo entendido, ¿no? ¿O hubo más, es más grande? Mira, la mutación no sé en qué consiste. Lo del nucleótido que hablas de cuenta es como un ATP, por decirlo así. Ajá, y en vez de ser... No lo metaboliza. O sea, creo que ese nucleótido se produce de alguna forma, pero en lugar de que el metabolismo lo deshaga, ya te entendí. se acumula. Correcto. Hablas sobre el metabolismo de un nucleótido. Sí. No, yo pensé que hablaba sobre el cambio en un nucleótido. Sí, no. El gen ADA creo que produce la enzima que lo metaboliza. Que lo metaboliza, correcto. Pero si el gen está mutado, no produce la enzima. Va, perfecto. Bueno, hacemos esa corrección y seguimos hablando un poquito sobre la historia de la terapia. Ya dijimos sobre qué está enferma la niña, ¿no? Sí, ya lo dijimos. O sea, si quieres más para aclarar. Se acumula el nucleótido. Correcto. Es tóxico para los linfocitos T. Y como dijiste, es una inmunodeficiencia porque se mueren los linfocitos T y no hay que la defienda a la niña de las enfermedades. Correcto, se inmunosuprime tal cualmente. O sea, no tiene sistema inmune prácticamente. Ahora, ¿en qué consiste una terapia génica? De hecho, les recomendamos el capítulo sobre terapias génicas que también tenemos en el canal. Prácticamente consistió en la extracción de las células sanguíneas de la niña y después la inserción de una copia funcional del gen ADA. ¿Ok? Este gen codificaba para la enzima ADA en las células y la reintroducción de las células tratadas en el cuerpo de la niña. Ahora, la terapia génica logró el resultado en la producción de ADA en la niña y obviamente mejoró su salud. A ver,
problemas y cuestiones sobre la terapia génica específicamente. Que a lo que la gente pudiera creer y para cómo se puede leer, no es que una vez que se le haya introducido, por así decirlo, el gen correcto, ya la niña haya desde entonces se haya curado, sino que el problema de la terapia génica es que tiene que ser constante. O sea, si ya suministramos un poco de el nuevo gen ADA y que codifica bien y que no hay ningún tipo de problema, pero necesitamos hacerlo constantemente, porque si no lo hacemos constantemente, pues va a caer en exactamente lo mismo. Al fin y al cabo, por eso se llama terapia génica, porque lo tienes que estar llevando constantemente. Y pues yo creo que quizás la gente, si no lo tiene en cuenta, es que las terapias génicas no son muy accesibles para todas las personas, obviamente son muy caras y tampoco aseguran en su 100% que van a curar a una persona. Entonces, pues nada, Rimo, no sé qué quisieras comentar con respecto al éxito o fracaso de las terapias génicas. Es que depende mucho, al menos si no me equivoco, con la niña fue buena la terapia, o sea, Correcto. mejoró bastante su salud. Eh, Como dice Luigi, depende mucho del tipo de terapia. Si no me equivoco, habían dos tipos, ¿no? Ex vivo y vivo. Correcto. Este en específico fue ex vivo, Ex vivo. porque se sacan sus células, se modifican y se le Ajá, meten. cabría destacar, gente, para la diferencia entre ex vivo es esa que acaba de decir Ramón, y en vivo sería nosotros directamente introducir el gen dentro de la De la persona que niña, ¿no? queremos dentro de la niña y para tratar de hacer algo. Que de hecho las terapias in vivo son más que nada conocidas como... O sea, no es que metamos un gen bueno, sino que directamente metemos alguna enzima o algo, como por ejemplo los RNAs de interferencia, para que interfieran en la producción de algo. O sea, cuando es in vivo, sobre todo lo que queremos hacer es como que poner paredes para que no se expresen ciertas proteínas y ciertas cosas. Y cuando es ex vivo, ahí sí modificamos totalmente el gen desde afuera. Sí, pues ahorita no tengo un dato si hay alguna terapia génica que actualmente se use, tenga mucho Éxito, éxito, ¿no? funcionalidad. Podríamos traerlo Es que para también otro otro de los podcast. problemas de la terapia génica que a veces es personalizada. O sea, Es personalizada. Creo que ya habíamos hablado en algún momento que al ser personalizadas las terapias, muy pues caras. implica que aunque otra persona tenga la misma enfermedad, no se puede usar en ellas. Eso pasa mucho con el cáncer, por ejemplo. Ujú. Entonces, sí, eso lo vuelve más caro. Tener que hacer el procedimiento para cada persona y tener que hacerlo muchas, muchas, muchas veces. Porque, ¿qué sucede aquí? Eh, Se modifican las células de la niña, se meten esas células, pero nada más van a durar lo que esas células vivan. Correcto. Cuando esas células mueran, se requiere que se le agreguen más. Y también cabría destacar, haciendo énfasis en el capítulo 11 de ese libro que estamos recomendando, que es Introducción a la Biotecnología. ¿Te acuerdas de los autores? Como para que la gente lo pueda buscar. Sí, William Tiemann y Michael Palladino. Paladino. Sí, el apellido se me acuerdo mucho, era Paladino. Que también en ese mismo capítulo, que es un poco crítico con la terapia génica, viene el caso de otro chico en el cual, o sea, no me acuerdo bien, por eso no se los voy a escribir a las personas, en el cual, digamos que la terapia génica por X o Y no cumplió su efecto, o sea, porque hubo un error dentro del, pues no sé, dentro del proyecto, y terminó causándoles cáncer a varios Sí, niños sí. en Inglaterra, tengo entendido. Entonces, sí, hoy en día yo diría que la actualidad de la terapia génica aún es inviable para el público común y corriente, así como nosotros. Quizás es viable para la gente que tenga el dinero para poder pagarse una investigación y todo ello. Sigue en progreso, o sea, seguimos tratando de avanzar hacia que algún día, se cree que algún día todos podemos curarnos por terapias génicas, pero yo hasta el momento y por lo que he visto con respecto a biotecnología, sí, creo que la mayoría de así que la comuna científica se mantiene un poco, ¿cómo se les dice? Escépticos a con que podamos encontrar una terapia génica funcional y barata en esta década, sino que en este siglo, ¿no, Río? Sí, de hecho, no hay que asustarlos igual con que, no manches, terapia génica me van a Me hice un dar cáncer cáncer. siempre. Si no me equivoco, este de los niños fue porque el gen o algo estaba muy cerca de un gen cancerígeno, ¿no? Entonces, al hacer la terapia, accidentalmente, o sea, no accidentalmente, sino que como por probabilidad, en lugar de que el gen sano se metiera donde tenía que ser, se metiera donde estaba el cancerígeno y Correcto. por eso desarrollaron cáncer. Pero era por esa enfermedad en específico, no es como que todas les va a dar cáncer, ¿no? Y sí son como cosas, pues más que nada, se pega más a la incertidumbre de lo que conocemos o no conocemos. Entonces también está el claro caso, y ya para salirnos un poco de terapia génica, y que la gente se dé cuenta que pues pasa en muchas cosas. El caso de este medicamento que se daba en las embarazadas como para tipo, para poder curar, o no, como para, ¿cómo se le llama? Es que ya se me fue el nombre del fármaco que se les da a las mujeres cuando están embarazadas.
O no es fármaco, o sea, lo que se les da a las embarazadas. ¿El ácido fólico? Digamos, tipo ácido fólico, o sea... Pero otra cosa. No, era otra cosa, Sí. pero tipo ácido fólico para las embarazadas y nada más que tenía, en este caso como no era terapia génica, tenía que ver más que nada con la dirección de las moléculas que si eran levógiras o destrógiras y pues o sea, para hacerlo muy corto, si giraban hacia un lado, bien, si giraban hacia el otro, causaban una enfermedad terrible entre los niños. Sí, hagan de cuenta que muchas moléculas orgánicas son como las manos, ¿no? Pueden verse iguales, pero si dan cuenta, una tiene un sentido y espejito. otra tiene otro. O sea, las ves y son como espejos, pero tienen un sentido. Exactamente. Entonces, hay moléculas que para nosotros pueden ser beneficiosas de una forma, pero si tuviéramos la otra, son perjudiciales. Y mira, y haciendo el ejemplo con las manos de Raymond, la que está moviendo ahora en este momento Raymond curaba y hacía a los niños bien. Y la otra le quitaba las extremidades. Pero las personas creo que no sabían, ¿no? Los No, pues científicos nadie lo en ese sabía. momento que Se había dos desconocía, formas. creo. Tengo que se desconocía incluso que existía levógiros, destrógiros y la simetría dentro de las moléculas, ¿no? Tengo entendido. Ajá. Entonces, en lugar de tener la mezcla pura, tenía una mezcla racémica, que es cuando tienes las dos formas Correcto. en la misma, y pues las embarazadas terminaban naciendo... Los niños terminaban los niños naciendo sin extremidad, o sea, sin un pie, sin las dos manos o incluso sin nada. Y pues nada, creo que son los riesgos con los que vamos avanzando en cualquier cosa. Obviamente, gracias a que existen grupos de prueba, esto jamás llega como hasta la población en general. Aunque creo que ese sí llegó a la población en general de las embarazadas. Pero nada, con la terapia génica va a estar un poco difícil. Ojalá que sí podamos tener medicamentos personalizados. Pero pues aún está un poco lejos. Recuerden que ya estamos en otra generación y actualmente sí se siguen muchos protocolos. Sí, porque antes que las cosas científicas eran como, sí, tú dale, a ver qué pasa. Hoy en día ya hay muchas Pues ya se saben más restricciones. cosas, ¿no? Sí. Ok, ya por último facto histórico de este programa, de esta edición, vamos a hablar sobre el primer cultivo genéticamente modificado. ¿Tienes una idea de cuál es? El primer cultivo genéticamente modificado, no sé, a En el ver. mercado, en el mercado. ¿En el mercado? Sí, que ¿Las logró manzanas? comercializarse. ¿Las manzanas golden o algo así? No. No, era un jitomate. Era un jitomate, ok. me En suena. 1994, bueno, un tomate, ya sabes, creo que nada más nosotros le decimos jitomate. ¿Era un tomaco? Un tomaco. Creo que nada más nosotros le decimos jitomate al rojo. Y tomate el verde. Sí. Ya ves que, por ejemplo, en el norte del país le dicen tomate rojo y tomate verde. Y creo que en los demás países también le dicen nada más tomate. Apoyo un poco esa etiquetación porque tengo que admitir que de niño también me causaba dificultad saber cuál era cuál. Entre tomate y jitomate. Bueno, solo porque, pues igual, como es mi forma de decirlo, si digo jitomate, imaginen un tomate rojo. Correcto. ¿Ok? Bueno, era un jitomate. Se llamaba el tomate Flavor Saver. Flavor Saver. Ok, ¿Nunca lo del viste? sabor. Se escribía Flavor Saver. ¿Ok? ¿Sap? Pues de sabor. O sea, ¿Sap? BR. Ajá. Sabor Ahorita sap. les voy a decir qué significa. Fue desarrollado por una empresa que se llamaba Icaljin. De hecho, la empresa ya no existe. Creo que tuvo problemas económicos y terminó siendo absorbida por Monsanto. Uy, Monsanto, una vieja conocida, ¿eh? El objetivo de desarrollar este tomate era más que nada para aumentar su tiempo de vida útil. ¿Qué sucede? Los tomates tienen un tiempo de vida útil muy corta. ¿Ok? O sea, terminan pudriéndose antes de que lleguen al mercado desde que se cultivaron. Entonces, lo que suelen hacer los agricultores es cultivarlos cuando todavía están inmaduros y forzar su maduración. Sabemos que se fuerza con diferentes hormonas. Por ejemplo, en este caso usaban el gas etileno. El gas etileno es un gas que naturalmente en las plantas favorece la maduración del fruto. De hecho, si no me equivoco, es la razón por la que se dejas una fruta que se está pudriendo junto a otras, se pudren todas porque libera etileno, Oye. como el plátano. Eso no sabía. Entonces, eso es algo natural, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando se forzaba esta maduración, pues el jitomate crecía, ¿no? Más rápido, pero pues cambiaba su sabor, cambiaban ciertas características porque se vio forzado a desarrollarse rápido. Entonces, la idea de desarrollar el tomate Flavor Saver fue precisamente para darle más tiempo de vida y para mantener ese sabor. De hecho, eso significa su nombre. Flavor Saver significa salvador de sabor. Ok. Ok, ya entendí lo de Flavor Saver. Flavor Saver. Saver, perdón, lo dije mal. Soy Saver. Sí. Flavor Saver. ¿Qué tenía? Los jitomates lo que tienen es que hay un gen que en ellos a cierta etapa produce la enzima beta-poligalactudonasa. La beta-poligalactudonasa entonces lo que hacía era producir
Perdón, era destruir la pectina, ¿no? La pectina es una molécula que se encuentra en las paredes vegetales, de las células vegetales. Si la descomponía, entonces el jitomate se volvía más blando, y se volvió más blando, era más fácil que lo atacaran los hongos, las bacterias, lo que tú quieras, Ok. y por eso se podría. Ahora, este cambio genético, esta modificación que le hicieron, fue insertar un gen antisentido. ¿Qué quería decir? Que lo que hacía era formar un RNA que no expresaba la proteína poligalactudonasa, sino expresaba un RNA contrario. ¿Cómo decirlo? Ya hemos hablado en replicación, transcripción y traducción. Tenemos que el DNA se convierte en un RNA y ese RNA se lee para formar una proteína. Y así pasaría con el gen de la beta poligalactudonasa, ¿no? Se expresa y se forma un RNA que si se lee, forma la proteína. Pero al meter un DNA que era antisentido, formaba un RNA que era contrario al de la proteína. Y entonces, al ser contrario, eran, digamos que, compatibles para parearse. Y si un RNA mensajero se aparea con Y otro, ya no se puede deja atrás, expresar sí. y es más fácil que se degrade. Entonces, prácticamente lo que hacían era evitar la producción de esa enzima y por lo tanto el jitomate no se podía pudrir, o sea, no se podría por ese método. Órale, mira, de ahí Es, viene esa técnica que sería casi como el RNA es antisentido interferente. o interferente. Básicamente es una técnica de RNAs de interferencia. Ah, pues tal cual lo que tu objetivo es el RNA mensajero. Ok. Exactamente. Entonces, la cuestión con este jitomate es que, pues, por diversos factores económicos, pues no se volvió viable. Entonces, aunque el jitomate no era malo, o sea, ya estaba en el mercado y todo lo que tú quieras, se volvió incosteable. Entonces, pues, fracasó. Creo que tuvo menos de 10 años en el mercado. Órale. Y ya. No, pero qué gracioso, porque hoy en día diría que los alimentos transgénicos genéticamente modificados son de los más populares y vendidos, ¿no? Sí, Pero mira, que eso demuestra que un primer paso en falso no determina que ya no se iba a usar, ¿no? sí, exactamente. Sí estuvo. Esto fue en el 94, entonces pues se puede entender que hay muchas cosas que han cambiado desde entonces. O sea, en Bueno. 10 años la ciencia cambia enormemente. Sí, 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 y más en nuestras décadas, ¿no? Antes quizás los avances científicos sí se llevaban sus 100, después sus décadas, y hoy en día prácticamente vivimos al día, ¿no? Sí, o sea, De dije avance 10 en el años avance. en lo que, refiriéndome a que, pues en un periodo de 10 años, ¿no? Porque obviamente ya pasaron como que 30 años. Sí, 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 Desde no, ese no. entonces, ¿no? Nada más para que quede claro, por si alguien dice, Por si alguien se pone quisquilloso. oye, no me salen las cuentas. Y le dices, pues, toma matemáticas. Pues nada, Raymond, ¿quieres agregar algo más con respecto a los factos históricos? Yo creo que hablamos de bastantes, creo que quedan muy homólogos este y el anterior de la primera terapia génica con los factos históricos del anterior, que nuestros últimos fue PCR y CRISPR-Cas. Ambas son como técnicas que mencionamos ahí, como hechos en cuándo fue la primera vez que sucedió. Obviamente, creo que cabe destacar que CRISPR-Cas es como la más reciente de todas las cuatro que acabamos de mencionar en general. Pero es un buen... Siento que este podcast, aunque está después, es una gran introducción para que vayan a ver nuestro podcast de genes o transgénicos, ¿no? Sí, de hecho, al final de cuentas, estábamos concluyendo con técnicas que se produjeron gracias a la investigación Previa, de ¿no? todas las personas de las que ya hablamos. Correcto. Pues nada, Raymond. ¿Les parece entonces si nos vamos a nuestras últimas secciones del día? Que hoy, como se habrán dado cuenta en el título, hoy vamos a tener una sección un poquito diferente a la del libro del día. Hoy nos vamos a echar un pollito, ¿no, Raymond? Un pollito. Hoy nos vamos a echar un pollito. Sí, sí, porque sí. hoy traemos Vamos a echar dos un libros. pollito, porque traemos dos poderosos. Y va a ser más que recomendación como plática, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre Sí, ello. una plática. Son libros que creo que para mucha gente les pueden parecer interesantes. Pero antes, Vamos a hablar sobre el animal del día. el jaguarundi. Oye, el jaguarundi suena como a los jaguarú, ¿no? A los jaguarundi. ¿De ahí viene el nombre de jaguarú? No. No creo. O quién sabe. Jaguarú es una banda, ¿no? Es una banda. Oye, nada más me gustaría decirle a la gente, alta recomendación que descubrimos que es el duranguense, ¿no? ¿Cómo que? O sea, que alta recomendación que descubrimos que el género duranguense fue y ha sido, y no sabía, yo no sabía que el duranguense tenía canciones tan icónicas. Ah, sí, yo tampoco. O sea, crecí con ellas sin saber que eran duranguense. Tanto así que hoy en día me podrían haber dicho, ¿te gusta el duranguense? Y dijera, no, para Sí, nada. No manches, qué asco. Pero después te ponen canciones como la de Voy en el autobús, la de Eres mi credo. O Está ¿cuál bien. otra? Una última. Es que no me acuerdo. Bueno, una que, por ejemplo, la de la vecinita, qué bonita, qué bonita. Y bueno, y hay muchas canciones de duranguense que se dan cuenta que Ah, sí. escucharon. Y ya, Millennials descubren. millennials descubren el duranguense. Pero bueno, y esto nos lleva a Yaguarú y después nos lleva A los jaguarus. a los
a los jaguarundis. Jaguarundis. ¿No has escuchado de este animal? La verdad no, Raymond. Siempre De traes hecho, animales muy interesantes, tengo que admitirlo. Y tenían- muy desconocidos. Tienen uno en el río. ¿Qué? ¿Aquí? O Pero sea, ya no lo tienen. No sé por qué. ¿te sorprende que el río Orizaba tenga ciertos animales o no? O sea, dices, es normal que tengan, como por ejemplo los leones o cosas así. Pues se me hace muy clásico zoológico. Pero uno que tienen ahí con los cuyos se llama el tepezcuintle. ¿No ¿Lo has manches? visto? No. Es como un cuyo, pero enorme. O sea, Órale. está bien bonito ese animal. Está muy ojón. Pero yo nada más lo conocía por láminas en el kinder, en la primaria. Y siempre quise ver uno. Y por eso se me hace muy raro que tengan uno ahí. Porque es muy mexicano, centroamericano. Podríamos hacer recomendación a la gente que si pasa por el estado de Veracruz, visite el río Orizaba, ¿no? En Orizaba. En Orizaba. No vaya a ver el río Orizaba en otro lugar que no sea el río Orizaba. Exactamente. Entonces, sí, tenían uno ahí. Ya no lo tienen. No sé si se lo llevaron a un zoológico diferente. Se murió o algo. Pero O sea, ¿tienen vida promedio, así que te la sepas? No. no tengo idea. Pero como son del tamaño de un gato, yo me imagino que debe Que ser más o menos similar a como la de un pues gato. no lleva tanto tiempo como para morirse, yo creo, ¿no? A lo mejor sí No. lo trasladaron a otro lado. Claro, lo trasladaron. Porque ya no había un jaguarundi y juntito un ocelote. Y ya no hay ninguno de los dos, ya hay otros animales. Ok. Entonces los han de haber movido a otro zoológico. Vale. Bueno, ahora sí, ¿qué es un jaguarundi? Porque estamos hablando del jaguarundi y la gente no sabe. Este es un jaguarundi. A ver, quiero verlo ahí un rato. Ujú. A ver, acarícialo. Oye, pero no te muerde. Me mordió. ¿Lo viste? Es que fue muy rápido. Sí, fue muy Fue rápido. muy rápido. Bueno, también llamado jaguarundi o gato moro. Nombre científico, Herpailurus jaguarundi. Ok. ¿Ok? Este es un animal perteneciente, es un animal carnívoro, o sea, del orden carnívoro, perteneciente a la familia Felidae, o sea, la familia donde están los gatos y los leones y los pumas y todos esos Ok. animales. De hecho, su pariente más cercano es el puma, Ah, mira. puma con color, ¿no? O sea, el señor José Luis José Luis Rodríguez, el Puma. Exactamente. De hecho, ¿te parece que ponemos una foto de el Puma? Aquí. Ok, su pariente más cercano es el puma. José Luis Rodríguez. Vale. De hecho, durante un tiempo estuvieron clasificados dentro del mismo género taxonómico. Ahorita ya los dos están separados. Pero sí, es su pariente más cercano. Y de hecho, ellos dos, junto con el guepardo, forman una familia más grande. Ok. Ok, este animalito, como lo pudieron ver aquí, es chiquito, como el tamaño de un gato. Mide entre 50 a 70 centímetros. Tiene una cola de 30 a 60 centímetros. Y pesa, dependiendo del ejemplar, entre 3 y 9 kilos. Ok. ¿Ok? Su pelo varía mucho. Hay unos que son negros, otros que son cafés, otros tienen pelo más rojizo, pero lo que tienen de característica es que no tienen manchas, ni rayas, ni nada de eso. O sea, igual que los pumas, si tienen un color de pelo, es uniforme. Es tu uniforme. ¿Qué más? Como les dije, es pariente del puma y se asemeja mucho a él en cuanto a su constitución, solo que a lo mejor tiene patitas más chiquitas, orejas más redonditas y todo eso, pero la forma de su cara y todo eso, Muy la verdad, parecido. es muy, muy parecido. Habita desde el sur de Texas y en México, digamos que por toda la costa, o sea, tanto del Golfo de México como del Pacífico. Pacífico. O sea, ahí podemos encontrarlo. Se extiende por América Central y América del Sur. Donde no lo encontramos es en la Patagonia Argentina y en Chile. Ok. Pero de ahí en fuera, Brasil y toda América del Sur, Ahí está. podemos O sea, encontrar no es el argentino. jaguar. No es No argentino. patagónico. Se alimenta de... nada. Se alimenta de animales pequeños, mamíferos pequeños, aves, lagartijas, reptiles, anfibios y también puede cazar peces que luego se quedan atorados en el río. De hecho, había leído que en una parte de México hay un animal que es un roedor. No me acuerdo qué nombre tenía. Creo que se llama agutí. Ok. A menos que lo estoy confundiendo. Pero en esa parte de México en específico, donde están esos animales, es su presa favorita. Es como un gato cazar un rato, ¿no? Ok. Y suele ser activo durante el día. Es información que tengo sobre el jaguarundi. La verdad no te voy a mentir, me encanta cuando traes ese tipo de animales que no conozco porque como ni me los imagino, o sea, me los imagino, pero cuando ya estoy editando y tengo que poner las imágenes de los animales, digo, ah, mira, así era, no me lo imaginé tan distinto. Y ahorita mi imaginación está haciendo un gato algo abstracto, pero pues la gente ya lo vio y yo lo voy a ver un Un rato. puma chiquito y rojizo, ¿eh? Exacto, un gato chiquito y con patas muy cortas, así como si fuera tipo corky, ¿sabes? Un corky de esos que tienen patas muy chiquitas. Me imagino un gato corky, eso me imagino.
Tal vez no tan exageradamente cortas, pero sí. Es que aquí me dijeron corta y yo me lo imaginé muy corto, creo, para mí. Pero ya lo vieron, ya lo vio la gente y yo ya lo vi para cuando salió este podcast. Así Júzguenlo. que ya, ajá, júzguenlo. Y ya, eso es todo sobre el Yaguarundi. Oye, me gustó mucho. A ver, procedemos a las legendarias preguntas sobre el animal del día de Luigi, ¿va? Sus patas, ¿qué tan cortas son? Depende de qué tan alto es él. O sea, si pusieras así como así. ¿Tan cortas lo pondrías? Pues a ver, suponiendo que él es así, Ajá. sí, sus patas son. Ahí, como no se ve tu así. mano de abajo. No se ve tu mano de hasta abajo. Esto no. A ver. Ahí se ven las dos manos. Si él es así, Ajá. sus patas son así. O pues sí son cortas. Son algo cortas. Segundo, ¿hay alguna razón de por qué no se encuentra en la Patagonia? Digamos que o sea, no es un animal que pueda sobrevivir mucho en las altitudes, al frío, calor, ¿algo? ¿O no? Realmente solo no es endémico de ahí. A lo mejor hay un depredador, ¿algo a lo mejor? Quiero pensar, porque la razón por la que, por ejemplo, no está en Chile es que justamente está después de los Andes. Ajá. A lo mejor, o sea, naturalmente los Una Andes son barrera. una barrera. Obvio. Entonces, pues hacia la Patagonia tampoco pueda pasar. Sí, Yo sí. quiero pensar que por eso no vive Ya. ahí. Pero pues no habría otra razón, porque se extiende por toda América. Pues También hay. convive tanto con los pumas como con los jaguares, entonces no creo que sea tanto problema. Sí, ha por de eso. ser una barrera. Que claro, se me hace raro porque ya muchas de esas barreras hoy en día ya no existen porque el humano lleva especies de animales a todos lados del mundo. Pero qué, interesante. Ya no tendría más preguntas con eso. A ver, la típica pregunta, ¿una orca podría matar a un jaguarundi? Si lo ve en la playa, Si está en sobre tierra, no creo. ¿de qué tamaño serían las patas de una orca si fuera terrestre? ¿De este tamañito? Es que tendría patas muy grandes, ¿no? Yo me gustaría que fueran patas chiquitas. ¿Alguna vez viste las ardillorcas de... ¿Cómo se llamaba? ¿Isla de Mutantes? Sí, lo vi. Tenían patas Sí, chiquitas. y por se eso era subían a los gracioso. árboles. Por eso era gracioso. De hecho, creo que por eso me lo imagino así. Nada, pues nada, Rimo. ¿Un jaguarundi se puede comer a mi perro o a mi gato? No, ¿Mi gato se puede comer a un jaguarundi? no creo, pero yo creo que tu perro sí se puede comer un jaguar. Ok, y mi perro en específico, que mata muchos clacuaches, desgraciadamente. Ya le he dicho que no lo haga. No que no. No, sí lo hace. Es natural Ya. de todos los yacos. Es natural de todos los yacos. Pero bueno, Raymond, creo que con esto concluimos nuestra parte científica del podcast de hoy, ¿no, Raymond? Bastante diverso. Estuvo muy facto histórico. Estuvo muy animal del día. No sé qué más decir. Estuvo muy jaguarundi. No, creo que estuvo muy genético, ¿a poco no? Como porque con Mendel, con terapia génica, con la primera intervención de neutrón transgénico, bueno, como que estuvo muy... Sí, al final de cuentas... Oh, perdón, no fue un transgénico. ¿Sí? ¿O fue un transgénico? No. ¿Cuál fue el último que hiciste? modificado Genéticamente, perdón. Y como que tuvimos muy genéticos esta vez, ¿no? Estuvo interesante. Creo que estuvimos más genéticos la otra vez, pero si se dan cuenta al final de cuentas, pues como la biotecnología está en todo, pues la historia de prácticamente toda la historia, Claro. toda la ciencia biológica, perdón, pues va a entrar dentro de la biotecnología. Y posiblemente se venga un Factos 3, pero ya muy en el futuro, ¿no? Muy en el futuro. ¿O Después no? les iremos trayendo técnicas como CRISPR, como PCR. Como Western Blot, a lo mejor. Que metemos toda la parte de detección con anticuerpos. Y así, ¿no? Y pronto, con nuestros invitados como el que vieron en el podcast anterior, pues iremos hablando un poco más ya de biotecnología ya aplicada en muchas cosas. Sí, la verdad es que dejen su like si les gustan los invitados. Y dejen el nombre del invitado que quieran, ¿no? Dejen like si les gustan los invitados y también si les gusta el tema de los invitados. Correcto. Y pues nada, Raymond. Ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos con un pollito? Chun, chun, chun. Nada, hoy traemos la legendaria sección de El libro del día. Pero hoy no traemos un libro como tal, porque de hecho no los traemos. Literalmente no traemos un libro como tal, ¿verdad, Raymond? Fue ligeramente improvisado. No, miren, yo tomo foto de los libros y se los pongo. Aquí está mi libro. Este es mi versión del Principito. Que, Raymond, me hubiera gustado mostrártelo presencialmente, pero qué edición más bella, la estarán viendo ahí. Me imagino que va a estar muy bonito. Es que, a ver, está muy cool porque literalmente tiene su guardapolvo azul y el libro azul. Y el libro es azul con dorado, o sea, está increíble. Para la gente les vamos a explicar un poco la dinámica. Raymond leyó una recomendación mía que fue 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que para mí es mi... A ver, vamos a poner la imagen. Aquí está, justamente. De hecho, esa es la edición de Raymond, ¿no? Sí, es el Que también es la regaló. misma edición que yo tengo. 100 años de soledad por Gabriel García Márquez, que para mí es la mejor obra latinoamericana que yo he leído y dentro de mi top obras y novelas es la segunda.
Solo la rebasa Los Miserables. Y ahorita Raymond, más adelante, nos va a dar su análisis y nos va a hablar un poquito sobre 100 años de soledad. Pero yo también recibí una recomendación. ¿Qué te parece si tú nos cuentas sobre esa recomendación que me hiciste, Raymond? Sí, pues este es un clásico para los niños, por decirlo así. Es un libro que creo que mucha gente conoce y a mucha gente le puede gustar. Ayer Luis ya lo dijo, es El Principito. Em, Aunque es un libro de cierto modo infantil, por decirlo así, en la propia, ¿cómo se llama? Dedicatoria, pueden notar que, porque el propio autor lo dice, que está dedicado para, supongo que es un amigo suyo, Sí, y le pide disculpas a los niños por dedicar un libro de niños a a un una adulto. persona adulta, ¿no? Pero después hace la corrección, se lo dedica a esa misma persona de niña. Pero en su infancia. Y por la verdad es un libro muy bonito. Luigi les dirá toda la impresión que les dio. A ver. Pero en lo personal, Ajá. es de mis libros favoritos. No, igual. Creo que es. Quiero dejar en claro algo. Con respecto a Gabriel García Márquez y Antoine Saint-Exupéry, que es el autor del Principito, no se les puede criticar mucho, y menos con estas obras, que para mí son obras maestras y redondas. Y para la gente que no sepa qué me refiero con libro redondo, después les explico a qué refiero cuando digo un libro redondo. Raymond, quedamos que ya no íbamos a hablar tanto sobre la historia del libro, sino íbamos a hablar más sobre el análisis del libro, pero ahí les va un poco sobre el Principito. A ver, la historia del Principito yo creo que la gran mayoría la conoce, pero es simplemente, hay una vez, digamos, lo voy a contar desde la historia del Principito porque se me hace más fácil. Había una vez un príncipe que se encontraba en su planeta, que era muy chiquito. Digamos que en algún día se da cuenta que dentro de este planeta pues no crecen muchas plantas como lo son comúnmente las rosas, y si crecen este tipo de rosas se mueren al día. Sin embargo, algún día existió una rosa que duró más de un día, y que de hecho hasta el mismo Principito se queda pensando que no fuera otro tipo de planta, que es con los baobabs, que son un tipo de árbol gigante que si los deja crecer, como su planeta es muy chiquito, pues, o sea, literalmente cubre todo el planeta. Entonces, pues se le quedó viendo de que no sea uno de ellos, pero no, se dio cuenta que era una rosa y la rosa se quedó. Obviamente la rosa, como todo, y yo creo que es la personalidad de cualquier rosa, era un poco soberbia y un poco egoísta, pero era una buena persona después de todo. Y ya el Principito en algún momento se pelea y se disgusta con esta rosa y se va a dar un paseo por distintos planetas, se va a encontrar con distintos personajes, como un rey, como un hombre de negocios, como ¿cómo se le dicen a los lamperos? A los que tienen lámparas, a los... Bueno, el encargado dependería por el faro, ¿no? Ajá, un alfarero. Ah, no, ese es otro. ¿Un farolero? Un farolero. ¿De verdad? Un farolero. Farolero. ¿Cómo ¿Farolero? lo dijiste? Faro. Farolero. Farolero, correcto, un farolero, sí. Y también se encuentra con un rey, también se encuentra con... con un geógrafo, y bueno, se encuentra con muchas otras planetas en los cuales hay ciertos sujetos. Al final el Principito le recomiendan que visite la Tierra y termina cayendo en un desierto. Dentro de este desierto se va a encontrar con nuestro protagonista del libro. Bueno, es que nuestro protagonista es el Principito, pero con la persona que nos encontramos en un principio, ese es el protagonista. Se va a encontrar con el desierto, va a tener muchas metáforas muy bonitas con una serpiente y con un zorro. Y bueno, finalmente la historia del Principito es que él tiene que regresar a su planeta. En algún momento, como su planeta está muy lejos, se ve como una estrella, y pues su planeta se ve arriba de él justo, y pues una de las serpientes en algún momento le dijo que ellas serán muy útiles para hacer viajar a los humanos a donde ellos quisieran ir. Bueno, no a donde ellos quisieran ir, sino que los hacía ir muy lejos. Y pues el Principito usa esta serpiente para ir de regreso a su planeta. Obviamente el protagonista le pregunta que, oye, pero ¿te vas a morir? Y le dice, sí, o sea, es que mi cuerpo es una cáscara. Realmente yo voy a regresar con mi rosa y obviamente mi cuerpo va a desaparecer porque es una cáscara. Al final lo muerde la serpiente y se muere el Principito. Ahí hay teorías sobre si se murió o no el Principito, porque te dejan bien claro en el cuento, y yo creo que es la intención del autor, que no se encuentra el cuerpo del Principito y que no era tan pesado como para hundirse en la tierra, en el desierto. Pues sí, yo también creo que no se murió, sino que sí que rezó. Una de las cosas es que este protagonista al Principito le regala un chivo. Y este chivo come plantas y también se pudo haber comido la rosa. Y de hecho te deja la incógnita del libro de si el chivo se habrá comido o no la rosa, porque se le olvidó darle una correa para atar ese bozal. Entonces sí, pero el bozal se lo hizo, solo no le hizo la correa para el bozal. Sí. Entonces, pues esa es la historia del Principito. Pero ya, no vamos a aburrir más con de qué va la historia, porque yo creo que la mayoría ha leído el Principito. Raymond, te traigo mi análisis del Principito y tú me dices si estás de acuerdo o no. Y me dices, a lo mejor yo creo que el autor no quiso decir eso ni de chiste. Creo que a lo mejor sí quiso decir eso. ¿Te parece si nos arrancamos? Ok, vamos. A ver, Raymond. Ayer leíste el Principito tú también, ¿no? Para tenerlo fresco. Sí. Yo creo que el Principito
te voy a dar, son 3 puntos. El primero es que tú te vas a dar cuenta que el Principito nos habla mucho y él hace mucho énfasis, no el Principito, sino el protagonista o el narrador del cuento al inicio, en que la vida, lo ridículo que es que el hombre común o el hombre promedio se tome las cosas serias, ¿no? O sea, que hay cosas que no deberían ser tan serias o que las cosas que ellos creen que son serias, pues uno diría que no son las cosas serias en realidad, ¿no? Sí. Bueno, ahora, aquí nos marca cómo algunas cosas pueden ser tontas por no ser reales para la humanidad, ¿no? O sea, de cómo algunas cosas que tienen, digamos, por ejemplo, el dinero, que es uno de los grandes ejemplos con el señor economista, que se le hace pues, un poco tonto que tú digas, oye, ¿por qué el economista dice, yo solamente me meto en cosas serias? ¿Sale? O sea, literalmente dice, yo no estoy ahí perdiendo el tiempo jugando, solo estoy en cosas serias. Y cuando el Principito le pregunta, ¿y cuáles son tus cosas serias? Ah, pues es que yo cuento esas estrellas y escribo un número y lo pongo en mi bodega y es prácticamente como almacenamos el dinero nosotros también porque el dinero es algo ficticio y eso es algo serio. O sea, tu serio es literalmente algo imaginativo, ¿no? Bueno, ahorita te voy a decir hasta dónde quiero llegar con esto. Yo creo que aquí es donde entra mi primer análisis con respecto al Principito, que yo creo que la humanidad es un gran pecado para la humanidad que se olvide de que nuestra vida está basada en ilusiones realmente. O sea, el Principito en un inicio, yo creo que el autor, te pone estas cosas serias que hace el humano, como ser rey, como ser un vanidoso, como ser el farolero o como ser el economista. Se supone que todos hacen trabajos serios de un humano. Pero si te das cuenta, y yo creo que es hacia donde va el autor cuando trata de decir que no te tomes las cosas o que es gracioso que ellos digan que son cosas serias, que es un pecado muy fuerte olvidar que la mayoría de las cosas que están inventadas por el hombre son meras ilusiones. Como el dinero es solamente una ilusión. El hecho de que digamos que hay fronteras entre países, pues también hasta cierto punto es una ilusión. El geógrafo, o sea, bueno, a ese es donde refiero. Creo que muchas de las cosas que nosotros basamos nuestras vidas solamente es, pues eso, ilusiones que le dan sentido a nuestra vida. Es gracioso que les demos más sentido a unas ilusiones que a otra y consideremos que estas ilusiones que son de hombres grandes tienen más sentido que tus ilusiones. La verdad es que creo que ahí lo tomo desde un punto más absurdista, que es eso, o sea, la vida no tiene un sentido como tal. Es gracioso que tú le digas que tiene sentido algo cuando realmente no tiene ningún sentido la humanidad seria a la cual consideramos, de hombres de traje y todo eso. O sea, por ejemplo, Wall Street, se me hacen un montón de hombres jugando a los números, ¿no? Es gracioso y no es tan gracioso porque no están jugando ya solo con números, están jugando con la vida de muchas personas que dependen del dinero, de que si quiebra o no un banco, de que si depende quiebra o no un mercado. Pero al fin y al cabo solo es una mera ilusión. Creo que la mayoría de las cosas que el humano hace están basadas en meras ilusiones. Ahora, cuando él menciona la frase de no se ve bien si no es con el corazón y lo complementa con lo esencial es invisible a los ojos, yo creo que esa frase nos trata de recordar que una vida vista desde lo puramente real va a carecer de sentido. ¿Ok? Nuestras invenciones son, pues al fin y al cabo, solo eso, son solo invenciones. Y para verlas hay que sentirlas con el corazón, o sea, darles un valor. Aquí es lo que... Por ejemplo, este aula, ¿no? Si viene alguien que no estudia en un posgrado y algo por el estilo, pues quizás el aula se le haga como un aula normal. Sin embargo, si tú ya llevas 5 o 6 años estudiando aquí, le agarras cierto amor al aula, ¿no? Yo creo que ahí va un poco más la frase, de que lo que importa no es ver lo físico. O sea, si tú como humano ves lo físico de este aula, pues sí, vas a ver eso, solo paredes y un aula, y se vuelve, pues por decirlo, frío, sin sentido. Pero si lo ves desde el corazón y que ahí voy más a lo que hablo de con que el humano solamente hace ilusiones, pues porque tú ya le agregaste un valor, ¿no? Ya le agregaste un valor de que, pues es que aquí viví gran parte de mis recuerdos, pues aquí pasé tales cosas, etcétera. Entonces ahí es cuando ya le agarras algo. Yo siento que es justo la crítica y creo que para mí se basa el libro del Principito todo en esa frase. O sea, lo invisible, lo importante es invisible hacia los ojos. O sea, solo se puede ver con el corazón. Creo que a eso se refiere un poco, con el hecho de que lo que importa es el sentido que los humanos le damos a nuestra vida. Te vas a poder dar cuenta que hay humanos que le dan sentido a su vida, por ejemplo, basado en religiones. Creo que es un sentido muy honorable y muy fuerte, que la gente le pueda dar el sentido de su vida basada en una religión. Por ejemplo, la puede ser la católica, la musulmana, bueno, la islámica, perdón, la hindú, etcétera. Creo que esos son solamente versiones que nosotros le damos a nuestra vida para que tenga sentido. Me recuerda mucho cuando hablábamos de la anécdota de Sigmund Freud de hacer a un humano
hipnotizado que abra una ventana y después preguntarle cómo la abrió y que todos contestaban cosas distintas, pero todos tenían una razón de la abrí porque hacía frío, la abrí porque me molesta que esté cerrada, la abrí porque sentía que les incomodaba. O sea, todos le damos un valor a las cosas que hacemos, pero si analizamos las cosas que hacemos secamente, pues no tienen sentido, ninguna tiene sentido. O sea, levantarte por las mañanas, venir en tu carro, hacer todo esto, hacer todo lo que haces, escribir todo lo que escribes, no tiene ningún sentido. ¿Cómo cobra sentido? Cuando entonces te das cuenta de que le das un valor ficticio, fantasioso. Pues me levanto todos los días porque le doy de comer a mi familia. Agarro el carro porque creo que es lo correcto, porque creo que es incorrecto, no sé, agarrar el transporte público, por ejemplo. Escribo todos los días porque creo que contribuyo hacia la ciencia. O sea, te das cuenta, le damos valores fantasiosos. Y yo creo que eso obviamente es invisible ante los ojos, solamente se lo vemos cuando le agregamos un valor. Yo creo que va un poco hacia allá. La frase que para mí se basa en todo el libro, esa. O sea, que lo importante es invisible a los ojos. No, solo se ve con el corazón. Esa es mi primera parte. La segunda parte ya es más corta, de la crítica. Pero hasta ahí, ¿qué opinas sobre eso? O sea, o cómo tú viste el análisis. ¿Tú qué pensaste sobre el Principito? ¿Qué crees que quiere decir? Ahorita con lo que estabas diciendo me acordé de la famosa frase de Roberto Martínez. Ajá. La de... Es una conjunción intersubjetiva. A la cual le agregamos un valor intrínseco. Exactamente. Pues nada, o sea, sí, creo que yo estoy también de acuerdo con eso, en el que a final de cuentas le damos cierto valor a las cosas que consideramos que son como esto es lo correcto. Pero más que nada siento que aparte de darle ese valor, como que se transmite ese valor a grado de que ya se perdió una razón. O sea, solo es como, debe ser así, porque así siempre ha sido y no hay una razón. Como por eso es serio contar para guardar y recontar y guardar y recontar. Otra vez me acordé igual del bebedor que está en otro planeta, que bebe porque le da vergüenza beber. Ah, sí. Entonces, no sé, o sea, creo que va mucho de eso, ¿no? De que se le dé ese valor, pero ya se pierde, porque es como la cotidianidad. Y pues siento que en parte el Principito lo que hace es motivar a volver esa etapa de niño donde le veías lo bonito a las cosas, donde te daba curiosidad todo, donde preguntabas todo y tratabas de darle un lado más imaginativo para no seguir esa cotidianidad que le termina perdiendo el sentido a las cosas que son correctas. O sea, como me contaste hace rato, de a lo mejor no es malo decir, ay, solo porque algo es serio, no debería hacerlo porque es ridículo, ¿no? O sea, hay cosas serias que son importantes, pero pues también hay que ver a qué darle ese valor de seriedad. Sobre todo, y regresando a la crítica, es que siento que es y lo repito, un grave pecado para cualquier hombre, cualquier mujer, olvidar que muchos de los sentidos de las cosas que hacemos en nuestra vida está basada en algo que nosotros le agregamos ese valor. O sea, porque si nos ponemos serios así de que, pues, ¿por qué estás estudiando tal cosa? ¿Por qué trabajas todos los días? O sea, si no existieses, si no trabajases, si no hicieses esto, no le afectaría en absolutamente nada a la humanidad y no se habría afectado en absolutamente nada, ¿no? Muchas de las razones de nuestra vida, pues, es agregarle esos valores, ¿sabes? Y yo siento que cuando pierdes ese sentido, o sea, cuando dejas de ver las cosas con el corazón, de decir, yo hago esto por esta, no sé, porque aporto hacia el mundo, aporto a la sociedad, bla, 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 pues se vuelve monótono, se vuelve cínico el trabajo, se vuelve triste, ya no sabes bien por qué lo haces, se vuelve más como una esclavitud. Justamente la del parte del bebedor, yo la veo bien separada a la de los demás, porque no sé por qué se me hizo bien distinto el análisis ahí. Sí siento que quiso darle un pequeño golpe a la gente que tiene problemas de adicción, y sobre todo alcoholismo, porque los demás que viven ahí, o sea, los demás que viven en otros planetas, pero como el rey, el vanidoso, el farolero, etcétera, el bebedor se me hizo bien distinto. Y aparte el príncipe vive muy poquito tiempo ahí junto a el bebedor. Y sí, esa frase de ¿por qué bebes? Bebo porque me da vergüenza beber. No sé, se me hizo más como que creo que quería hacer una crítica un poquito hacia la gente que bebe. Porque yo creo que muchas de las personas que son alcohólicas, pues es por eso. O sea, por ciertos traumas, depresiones que tienen con sus familias, con su infancia. Y justamente un escape a esas depresiones es eso. Bien, eso fue un pequeño corte porque literalmente pasó un carro y se escuchaba mucho. Y cabe aclarar que nuestra facultad está junto a una vía de tren. Ah, sí, Entonces ahí pasan una muchos carretera. camiones porque de hecho baja la entrada de Orizaba, está aquí a unas cuadras. Entonces entran los trailers y pasa el tren. O sea, este es el peor lugar para grabar, pero lo hacemos. Y bueno, para Raymond, presentar una finalmente, tesis.
mi crítica, o sea, ese fue mi análisis con respecto al principio, pero esa te das cuenta que no estaba mencionada ninguna parte de la mitad al final del libro. La parte final del libro es cuando el Principito conoce al zorro y cuando hablan sobre la domesticación. Y aquí, mi única crítica que tendría, que realmente es como perspectivas. Mira, entre lo fantasioso que puede, pues, destacar el amor idealizado que yo creo que tiene el autor, Antoine de Saint-Exupéry, pues yo creo que justo la belleza de la vida no está en domesticar. O sea, yo creo que la belleza de la vida no está en domesticar. Que es distinto a lo que ya cree el autor, ¿no? Para mí, ver a único a alguien y permanente no es lo bello, sino reconocer que la belleza pues está en lo efímero, ¿sabes? Yo creo que, mira, creo que la belleza es aún más atrayente hacia los humanos por su misma rareza de, pues que se encuentra efímera, no es permanente. Y pues es un concepto para mí muy humano el hecho de a veces querer ser monógamos, ¿sabes? Y yo lo encuentro mucho, muy parecido a la domesticación. O sea, porque el que tú y yo ya vamos a estar unidos así juntos, me recuerda un poquito como al monoganismo. Y pues creo que la naturaleza ha dejado en claro que la vida pues es perecedera y que además pues no existe en muchas especies una monogamia como tal. Y pues nada, creo que ponerle cuerdas a algo para que no escape o justo... Ajá, pues justamente esa parte de ponerle cuerdas a algo para que no escape nos recuerda la belleza o sea, que la belleza es efímera. Entonces yo no estoy tan de acuerdo, pero no es como que es una crítica de, ay, se equivocó. No, 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 o sea, solamente yo no estoy tan de acuerdo con la parte de que así nace la belleza y la amistad de algo, porque él entonces ve lo único, lo especial de su rosa, porque la encuentra diferente a las demás, porque entiendo la relación que él hace, como que la rosa me domesticó a mí, porque ahora yo siento cosas por esa rosa, o sea, sí lo entiendo que va hacia allá, pero creo que cuando hablas tanto sobre domesticar de algo o alguien, siento que va un poquito más hacia, no sé, me recuerda un poco más a la monogamia. Yo no creo eso, yo creo que la belleza está en eso, en que no hay cosas para siempre, ¿sabes? O sea, no hay cosas que siempre van a estar atadas a ti, no hay cosas que siempre tienen por qué estar atadas a ti. Creo que también, o sea, digo, no es una crítica total porque hasta el mismo Principito lo deja en claro, no te dejan en claro que ni siquiera saben si la rosa sobrevivió, el príncipe abandona al zorro al final, y como que te dan varios ejemplos de que todos, aunque lo amaron mucho, las cosas se separan. Digo, el protagonista y el principito también se abandonan al final. Yo creo que ahí radica la belleza, no tanto en la domesticación, sino en el hecho de que sabes que hoy está y mañana ya no puede estar. Si das cuenta, no es como una crítica incisiva hacia el principito, porque también comparte cierta esta ideología. Solamente yo no comparto tanto la idea de que domesticar sea la parte en donde se encuentra la belleza ahí. No sé qué opinas tanto tú de eso. Bueno, pues de eso no me he formado una idea. Yo siento que la parte donde hablan de que el zorro es único, o sea, ¿cómo decía? De que sí puede ser igual a 100,000 zorros más, pero es único porque lo hizo su amigo o algo así. Sí, porque lo domesticó tal cual. Ok, Porque en un inicio, recuerda que el zorro le dice que sí es su amigo. Y dice, sí, ajá, podemos ser amigos. Y dice, pero aún no podemos ser amigos. Primero me tienes que domesticar. domesticar. O sea, yo eso más bien lo interpreto igual como estamos hablando del valor que se le da a las cosas, el valor que se le da a una persona en específico. O sea, lo que hace que esa persona, que va a ser igual a 100,000 personas más, Pero se vuelve pues hombre. es el valor que tú le estás dando a esa persona. Correcto. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Solamente no estoy de acuerdo que ese valor aparezca cuando lo domesticaste o te dejaste domesticar. Ujú. O sea, yo estoy de acuerdo que todos son únicos. Todos. O sea, todos los organismos vivos y a veces hasta cosas inertes son únicas. Pero no creo que sean únicas después de que lo domesticaste, porque creo que el Principito deja en claro eso. O sea, el zorro se volvió único después de que lo domesticó. Y la rosa para el Principito se volvió única después de que se dejó domesticar. Para mí no entra la belleza ahí. Para mí la belleza de lo único sí aparece, pero no después de que te dejaste domesticar. O sea, desde antes. O desde otros tipos de percepciones, ¿sabes? No sé, nada más es lo único que critico. No tengo mucho que agregar. Tendría que pensar al respecto, porque la verdad no me había puesto a Analizar esa parte. cuestionarme esa Pues, parte de la domesticación en específico. Pues nada, es eso. Yo recomiendo altamente El Principito. La edición que les mostré en la foto es de Salamandra. Lo pedí desde Amazon, así que cualquiera lo podría tener. Está muy padre. Creo que todas las versiones íntegras siempre dicen con las acuarelas originales del autor. Creo que todos la tienen, pero pues bueno, ahí están las acuarelas originales también en esta versión. Y nada, para mí, muy grande El Principito, muy buena obra. No tengo nada que decir, me hace muy redonda. Me refiero a redondo a que no se contradice. Creo que nos recuerda mucho
que no debemos ser serios, pero no en el sentido de no tomarnos serias las cosas, sino no olvidar que nuestra vida está basada en fantasías. O sea, literal, el hecho de que tú te levantes a venir aquí a trabajar y a hacer cosas son por valores que tú le quisiste agregar. Algunos muy arraigados, ¿no? O sea, que hay valores, pero pues si no me levanto, mis hijos no comen, ¿cuál está el valor ahí? Bueno, pues en un punto meramente egoísta dirías, pues, o sea, pues nada más no le doy de comer a mis hijos, yo sobrevivo, ¿no? Sí, lo entiendo completamente. Nada, eso, que no hay que, sería un pecado muy fuerte para la humanidad olvidar que la gran mayoría de el sentido que le damos a la vida es full ficticio, así que no debemos olvidarlo para no menospreciar los valores ficticios que otras personas les agregan. Las personas viven por otras razones, muchos, o sea, tú, yo, otros vivimos por la ciencia, tal fulanito vive por el arte, perenganito vive por los números, o sea, cada quien vive por lo que quiere, hay que respetar ello, no olvidar que lo nuestro no es lo serio, sino también es una invención fantasiosa, y recordamos lo bello de que podemos ver lo único y especial en cada ser vivo, o sea, podemos encontrarlo ahí, puede ser muy único para nosotros un momento, un amigo, una amiga, un padre, una madre, etcétera, y pues nada. Yo creo que sobre eso culminaría con El Principito. No pongo nunca calificaciones a los libros, pero definitivamente sería un 10 de 10. Ujú. Vas, Raymond. Ok. Ahora yo les voy a hablar de 100 años de soledad. Creo que esta va a ser una... Bueno, es un libro que la verdad es muy... Tiene mucho peso como para hacer una crítica. No sé qué tan preparado estoy para esto, pero aquí vamos. De entrada, creo que no habíamos traído a Gabriel García Márquez, ¿verdad? Hasta ahorita no, ¿eh? Pues vamos a presentar su nombre completo. Gabriel José de la Concordia García Márquez. Muy latinoamericano ese nombre. Nació en Aracataca, Colombia. está en Colombia en 1927 y murió en la Ciudad de México en el 2014. Ah, mira. Sí, no, aquí murió. tiene muy poco tiempo que falleció, en realidad. Y bueno, él de hecho ganó un premio Nobel. De hecho, es de los pocos premios Nobel de literatura aquí en Latinoamérica. Lo ganó en 1982. Y pues sabemos que muchas de sus obras más reconocidas, 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, ¿alguna otra? Esas son El las coronel no tiene quien le escriba, cuentos de Gabriel García Márquez, y entre esos. Pues así a grandes rasgos, él junto con Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes es uno de los mayores exponentes. Perdón que te interrumpa, pero uno que es muy bueno. Recuerdos de, y no voy a decirlo, aquí pongo la palabra, tristes. Ese es un libro. Recuerdos de mis tristes. Continúa. Palabra fuerte, Tristes. Él, como ya les dije, junto con Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, es uno de los mayores exponentes del boom latinoamericano, que, pues, como su nombre lo indicará, es ese éxito que tuvo la literatura latinoamericana, ¿no?, en el mundo. Y además es uno de los mejores autores, de los mejores representantes de lo que es el género del realismo mágico. Si no es que lo mejor, ¿eh? Principalmente lo vamos a ver en esta hora. ¿De qué va 100 años de soledad? Esta historia, digamos, se lleva a cabo en un pueblo, por decirlo así, en una región ficticia que se llama Macondo. Si no me equivoco aquí, Gabriel García Márquez lo que hizo es usar su natal Aracataca para definir, digamos que geográficamente, por dónde se encontraría Macondo, pero las características de Macondo pues no son de Aracataca, son más bien pues cosas que él le fue poniendo, ¿no? La historia de 100 años de soledad, pues al final de cuentas refleja mucho lo que es la historia de Colombia y de muchos países latinoamericanos en esa época. Les estoy hablando de la época de las revoluciones, guerras civiles y todo eso, cuando estos países pues apenas se habían independizado. O sea, todavía, pues al final de cuentas, todos eran un desastre, ¿no? O sea, tenían que pasar muchas cosas en cada país para que los países se estabilizaran, ¿no? En este caso, pues se va a centrar en una familia, que es la familia Buendía, y va a recorrer pues su historia a lo largo de, si no me equivoco, 7 generaciones. Correcto. Iniciando pues por quien fue José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula ¿Galván? No, Úrsula Galván es... Ah, sí, es cierto, Úrsula Galván. Úrsula... Ahorita les digo. Úrsula... Es con Úrsula Iguarán. Úrsula Iguarán. Correcto. Úrsula Galván, perdón. Galván. Disculpas a Úrsula Galván, ¿no? Un respeto. Así a grandes rasgos, vamos a recorrer 100 años en unos cuantos segundos. Ellos llegaron a ese lugar que todavía no existía. De hecho,
ellos, junto con unas cuantas personas, en ese punto eran jóvenes todavía, fundaron Macondo. Ellos huyeron de su ciudad natal, por decirlo así, por diversas cuestiones. Y llegaron a Macondo, lo fundaron. A través de los años, pues llegaron diferentes generaciones, tuvieron sus hijos, ellos tuvieron sus hijos, y así sucesivamente. Y pues como les dije, el libro entero, que se divide en 20 partes, en 20 capítulos, por decirlo así, pues narra la historia. Los primeros, de cómo ellos llegaron a Macondo, cómo fundaron Macondo y cómo empezaron a hacer crecer a Macondo. Digamos que la mayor parte del libro, haz de cuenta. Los primeros 3 hablan de esa historia, ¿no? De ahí del 4 hasta casi el final hablan de cómo la familia empezó a crecer económica, políticamente. O sea, porque al final de cuentas, aunque Macondo era un pueblo que estaba muy apartado de pues, la realidad de todo el país en el que se encuentran, que se supone que es Colombia, llega un punto en el que pues, la política de ese país, la lucha de pues, los conservadores y liberales llegaron hasta Macondo, terminaron, pues yo le diría así, manchando a los pobladores de Macondo y envolviéndolos en esa guerra. Así fue como muchos de ellos murieron. De hecho, de cierto modo es triste porque hasta ese punto Macondo no había conocido un muerto. Sí. De hecho, hacen referencia a ello, un poco de spoiler, pero No, lo vamos a contar todo, o sea. Cuando... fue el señor, no el primero, el de los gallos de pelea, ¿no? Correcto. Cuando él muere, pues quiere buscar... Digamos que la razón por la que ellos huyeron de su lugar natal y llegaron a Macondo fue porque lo mató, ¿no? Si no me equivoco, a este señor, o ese señor se murió solo. José Arcadio. No, sí recuerdo. Es el que mató, el que quiere rezar por venganza, de hecho. Ya me acordé. Huyó de él porque se le seguía apareciendo. O sea, como les dije, esto es realismo mágico. Mezclan muchas cosas mágicas, ficticias, con la realidad. Con el hecho de que cuando hay un muerto pueden verlo. Todavía por mucho tiempo lo siguen viendo. Incluso hay unos que pueden hablar con ellos. Hay cosas mágicas, alfombras voladoras, todo lo que ustedes quieran. Las cartas, predicciones, todo, ¿no? De hecho, entonces la razón por la que ellos llegan a Macondo es porque el señor ya no soportaba la idea de tener que estar viendo a ese espíritu tanto tiempo. Después de muchos años lo logran encontrar y es donde viene la referencia de por qué estoy contando esto. Porque él dice que no pudo dar con Macondo porque ningún muerto le podía decir dónde estaba Macondo. La muerte no porque la muerte no había llegado nunca a Macondo. Entonces ya hasta el momento en el que la primera persona en Macondo murió, ya para la muerte ya estuvo Macondo en el mapa. Entonces, pues la historia está chistosa. O sea, como dice 100 años de soledad, tiene muchos enfoques. El realismo mágico, la soledad, que si no me equivoco es como que algo muy característico de Gabriel García Márquez, hablar sobre la soledad, y el incesto. En parte algo gracioso es que Úrsula y José Arcadio son primos, no sé de qué grado de cercanía, pero son primos, y algo que su familia siempre ha tenido es que es esa... primero ¿Miedo? es como es un miedo, pero no dice que fuera... no, sí fue real porque tenían un caso. Sí tuvo. Que se supone que si entre familia tenían hijos, los hijos nacían con cola de cerdito. Es gracioso porque ese es un miedo que se arraigó por muchos años y durante todo el tiempo que Úrsula vivió, porque Úrsula fue como la matriarca por mucho tiempo, se mantuvo ahí, ¿no? Pero igual, conforme pasan las generaciones, muchas cosas se olvidan. Ese miedo dejó de existir hasta las últimas generaciones. Llegó el punto en que ya al final de la historia ni siquiera se creía que los primeros fundadores de Macondo existieran. O sea, los creían como solo un cuento porque... Pues sí, o sea, la historia se quedó borrada. Un hecho muy impactante que reflejan ahí es la historia de la industria bananera, que lo podemos ver reflejado. Creo que aquí tan solo pasó algo parecido, ¿no? Con lo de la industria textil. Sí. De que... Pues aquí en Orizaba, para que la gente... Aquí en Orizaba y Río Blanco. De que al final de cuentas esas industrias grandes no tenían las condiciones para sus trabajadores, los tenían mal, no tenían... Explotados. Eran muy explotados, no les pagaban bien, comida, salud, vivienda, todo. Terminaron rebelándose, aquí en este caso con la industria bananera, los mataron y pues el gobierno ocultó todo eso, a grado de que hasta la actualidad donde termina la historia de Macondo, todos pensaron la versión del gobierno es la correcta, de que
la huelga se solucionó Aumentándoles, pacíficamente, ¿no? se aumentó lo que ellos querían y no pasó nada, cuando al final de cuentas hubo como 300,000 muertos, ¿no? Entonces, sí es una historia que refleja muchas realidades. O sea, es como toda la historia de los países latinoamericanos lo puedes ver En reflejado un ahí. pueblo, Guerras, corrupción, una lucha de los pueblos, todo eso. militarismo, caudillismo. Al final de cuentas, todos los personajes, o al menos los de la familia de Buendía, nunca van a poder escapar de la soledad, que es eso que, a lo que están destinados, que aquí lo pueden reflejar con el hecho de que, de entrada, están como ocultos del mundo exterior. Tanto que al inicio, lo único que los ayudaba a saber qué pasaba afuera, qué descubrimiento era que llegaban los gitanos y les mostraban cosas como el hielo, los imanes, Fotografías, el daguerrotipos. daguerrotipo. Y así, o sea, conforme pasó el tiempo, era gracias a los gitanos que ellos podían descubrir cómo iba avanzando el mundo exterior y para ellos era como de wow, o sea, además sus costumbres. O sea, si se dan cuenta, principalmente con Úrsula, luego con Fernanda, que si no me equivoco era la esposa del que vendría siendo uno de sus nietos, ¿no? De Úrsula. Sí. Ella pasó a ser la matriarca en su momento. Y lo que tienen de característico es que las dos tenían como que sus ideas muy arraigadas. Y eso querían que su familia se fuera de ese modo. Sí. Tanto así, todos los personajes tenían algo. Unos estaban muy sumidos en la guerra, otros En no la tenían esa ciencia. capacidad. En la ciencia estaban tan cerrados en descubrir cosas que se olvidaron de los demás. Otros tenían digamos que un conflicto con el amor. Ah, O sea, no. por decirlo así, Sí. nunca fueron capaces de amar a alguien. Y aparte, por ejemplo, estos que tenían ese problema de que eran rectos en una cosa porque así los criaron y porque eso querían imponer, eso llevó al final de cuentas a que cada uno de los integrantes de la familia tuviera su propia soledad. Al inicio, o llegó un punto en el que la casa estaba llena de personas porque habían muchos familiares, pero ya casi al final del libro nada más quedan 2, 3 personas, ya todos van muriendo y esos 2 o 3 que quedan no se hablan entre ellos. Es como que está triste la historia. El libro cierra muy bien, tienen que leerlo, o sea, la verdad es un libro impactante, muy bonito, creo que es de las mejores novelas que he leído. Y en lo personal que a mí me gusta todo lo mágico y eso, ver el realismo mágico que creo que nunca lo había leído, me encanta. Así que, pues nada, creo que es todo lo que les puedo hablar acerca de 100 años de soledad. Ok, Raymond. De hecho, como para complementar un poco, me gustaría hablar sobre que Gabriel García Márquez cuando escribió Macondo, es que, a ver, no quiero confundir historias. No me acuerdo si es con Macondo o con El amor en los tiempos del cólera, pero estoy casi seguro que es con 100 años de soledad. Por eso digo Macondo, con 100 años de soledad. Y es que es una anécdota que él cuenta en una entrevista suya, que con su esposa, él tardó mucho tiempo en escribir esa novela, obviamente. Imagínate, antes pues escribía aquí, ¿no? De hecho, Te lo aquí echas a mano. Ajá. alcancé a leer que tardó 18 meses en escribir. Todo 100 años de soledad. El chiste es que juntó, no sé, vamos a poner 1000 páginas. Y en aquel entonces tenía que mandar por correo a la editorial. El chiste es que esa editorial ya le habían mandado antes Gabriel García Márquez novelas a esa editorial y digamos que se los había rechazado. Gabriel García Márquez y su esposa ya no tenían dinero. O sea, literalmente ya no les quedaba ni un peso. Y para ellos mandar, y porque antes lo que hacían los correos era, pesaban tu kilo de hojas y si pesaba más de tanto, pagabas más. Entonces él pesó sus hojas y le dijeron, va, pues mira, van a ser, no sé, 50 pesos. Y pues él y a sus esposas más le quedan 18 pesos. Y valía 50 pesos mandar su obra entera. Entonces lo que hicieron, ¿sabes qué? Gabriel García agarró, la cortó a la mitad y dijo, ¿cuánto pesa esto? ¿Ya pesa los 18 pesos? Ya pesa los 18 pesos. Mándala de una vez. Y se regresaron con todo el otro bonche que era más de la mitad de la novela a su casa. Y su esposa, en broma, él dice en la entrevista que su esposa le dijo, más te vale, hijo, la chingada, así como más te vale que esa novela sí pegue. Y bueno, creo que la historia de 100 años de soledad, como es todo, premio Nobel, éxito bestseller, mejor posible novela. Y como que despierta más esa historia fantasiosa de que la editorial, solo leyendo las primeras partes, que no fue ni siquiera la mitad de la novela, dijera de esto es lo mejor. Y es que 100 años de soledad tiene uno de los inicios más perfectos que yo he leído, o sea, te adentra mucho, te cuenta muy bien sobre qué va a ir la historia. Y creo que Gabriel García Márquez con solo Macondo te cuenta la historia de todos los pueblos latinoamericanos.
y más en aquel siglo, todos los pueblos latinoamericanos quisieron liberarse o tuvieron estos tipos de enfrentas entre militares y caudillos, o entre el pueblo y contra los que los estuvieran gobernando. Creo que plasmó perfecto. Una escena muy fuerte, como tú dices, es la del tren, que hasta lo dice ahí, creo que en varias partes te lo dice. El tren bananero iba con miles y miles y miles de bananas, y cuando ya te acaba el cuento ese, te dice, o sea, y el tren que llevaba vagones y vagones y vagones, pero esta vez eran de cuerpos humanos, o sea, no eran de bananas, sino de cuerpos humanos. Creo que cualquiera que vive en Latinoamérica va a encontrar la historia de su pueblo ahí, el que sea, de cualquier forma, te va a contar cualquier historia. Y la forma en que cierra, que Ramón hace referencia con la de que las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen segundas oportunidades, y como él se los mencionó, yo creo que hace referencia a que las personas y esos pueblos y cualquier pueblo que se arraigue mucho a sus costumbres y no quiero evolucionar y no quiero hacer esta transición entre lo moderno, pues eso es lo que te pasa, porque la humanidad y el avance de la humanidad es arrollador, es arrasador. Si tú no te mueves con la humanidad no va a esperar a que te muevas, o sea, te va a arrollar. Y creo que Macondo así termina. Arrollan literalmente Macondo, entra un huracán y se lleva todo. Es literalmente hace una referencia a que arrasan Macondo. Ya nadie conoce Macondo, ya nadie nunca supo sobre Macondo. Macondo nunca existió. ¿Pero a qué se debió? A que generación tras generación nunca hicieron caso a su historia repetida, jamás quisieron leer su historia y cometían los mismos errores de arraigarse a un concepto, a una cultura, y eso los llevó a eso. De hecho, la misma Úrsula lo decía muchas veces, cuando veía en sus nietos, en sus bisnietos, en sus tataranietos repetirse las mismas características. Porque algo chistoso que tiene es que todos los personajes se llaman igual. O sea, hay José Arcadios, hay Aurelianos, y hay Úrsulas, y hay Remedios, y hay Milagros que se repiten, porque por tradición familiar, y como pasa mucho aquí, todos quieren ponerle su nombre a su hijo, ¿no? Al final de cuentas, lo que van viendo es que los que se llaman de una forma son de una forma en su personalidad, los que se llaman con el otro nombre son de esa misma forma, y siempre es algo que se repite. Y la misma Úrsula decía, o se daba cuenta que el tiempo no era lineal, que el tiempo era circular, y así lo decía, porque cada generación, y como dice Luigi, no sabían lo que había pasado antes y lo seguían repitiendo. Y pues es una historia muy chistosa, porque al final de cuentas te va contando la historia en partes del presente, pero también de momento del pasado, de momento del futuro, pero no algo que sea inentendible, sino que te ayuda a dar más contexto de lo que está pasando, y está, no sé, es una obra de arte. Igual, yo creo que es para mí la mejor obra latinoamericana. No he leído todas las obras latinoamericanas, aún continúo leyendo. De hecho, la última recomendación que dimos, que fue Rayuela se puso ahí top 2, o sea, literalmente está 100 años de edad y atrás Rayuela. O sea, no dudo que a lo mejor algún día encuentre una novela latinoamericana superior a 100 años de edad, pero lo veo difícil, es lo único que puedo decir. Y con respecto al boom latinoamericano, para ya acabar el podcast, nada me gustaría decir que el boom latinoamericano fue esa época donde todos los premios internacionales que había alrededor, incluyendo el premio Nobel, y toda la exposición que existía, era a puras obras literarias europeas o asiáticas. Y gracias a este tipo de novelas de dictador, que fueron así denominadas novelas de dictador, con Mario Vargas Llosa, por ejemplo, bueno, con Gabriel García Márquez, con él no tiene quien le escriba, con Miguel Ángel de Asturias, el señor presidente, con Mario Vargas Llosa, no me acuerdo cuál fue, pero también tiene algo que ver con dictador, ¿no? No sé si es La ciudad y los perros, pero tiene que ver con alguna de esas. Y así muchos premios muchos latinoamericanos empezaron a sacar este tipo de novelas de dictador, y justo entre esa se dio como un boom, justamente por eso se llama boom latinoamericano, de exposición. Todo el mundo en Europa empezó a conocer la literatura en español latinoamericana, y conocieron ahí entre esos 100 años de soledad. Creo que llegó en el momento cumbre. O sea, si 100 años de soledad llegaba 50 años atrás o 50 años en el futuro, yo creo que no. O sea, que haya caído en el boom es vital. O sea, le dio al boom todo lo que necesitaba. Y pues ya, o sea, se ganó el premio Nobel, y después otra vez el premio Nobel con Mario Vargas Llosa, como que dio la sentencia final de que Latinoamérica está dando golpes duros, fuertes al premio Nobel. Y hoy en día tenemos 6 de ellos, una única mujer y 5 hombres. Pero pues qué orgullo. Ojalá que continuemos con esos premios Nobel. Y pues nada, no tengo nada más que agregar, Raymond. No sé si tú quieres agregar algo más. No, creo que con esto podemos dar conclusiones, ¿no? Sí, conclusiones. Yo diría, esta vez tú cierras el capítulo, ¿va? Yo diría que por conclusión, diría, primero, Dmitri Mendeleev no es el mismo que Mendel. Diría que Van Leeuwenhoek no es el mismo que Hook. Y diría que Pfizer no es lo mismo que Fisher Price. Ahí lo dejo. Y 2 libros que podríamos recomendar así, no importa quién seas, yo creo que te van a encantar.
El Principito, que es para una edad de niños, o sea, está, y para cualquiera, pero está hecha incluso para niños, porque yo creo que se le puede dar a un niño de 5, de 10 años que apenas aprendió a leer 100 años de soledad, puede que le sea como interesante, pero El Principito le va a encantar. Y 100 años de soledad, 100% recomendado si has vivido la experiencia latinoamericana. No sé cómo se perciba desde Europa, pero sí a lo mejor en Europa hasta lo imaginan como un Hogwarts bien extraño. Para nosotros no es tan extraño porque pues sí sabemos qué pasa, ¿no? Nada, súper recomendaciones. 100 años de soledad y El Principito por Antoine de Saint-Exupéry y por Gabriel García Márquez. Raymond, tus conclusiones. Eh, bueno, pues para finalizar, como ya les dije hace rato, la historia de la biotecnología entra en todo donde haya seres vivos, así que la microbiología, la biología, la genética, todas sus historias son parte de la historia de la biotecnología. Hay muchos factos más y muchos que todavía no han llegado, ¿no? Porque pues, todavía los descubrimientos siguen en proceso. Quizás se los traigamos después, pero pues como dijimos en su momento, es importante recordar y darle crédito a las personas que estuvieron antes y que hicieron esto posible. Lean El Principito si no están acostumbrados a leer. Es un libro ideal porque pues, es un libro chiquito. Como dijo Luigi, ayer lo leí, o sea, fue como de... En unas, ¿qué serán? 3 horas a lo mucho. Lo terminé de leer. Y se entiende bastante bien. No usa un lenguaje muy difícil. 100 años de soledad tampoco usa un lenguaje difícil. Pero sí, es un libro. Pero es un libro extenso. Como les dije, tiene 20 capítulos, cada uno como de 10, 11 páginas en promedio. Hojas en promedio. Pero es un libro muy bueno, que vale la pena. Así que estés o no acostumbrado a leer, date tu tiempo de hacerlo, pero date el tiempo de hacerlo. Pues perfecto, con eso concluiríamos. Adiós. Bye.